Capítulo 21. Lin-un. Bajo la atenta mirada del público, Lin Zentian junta sus manos en signo de respeto al sector VIP. Con una brillante sonrisa su clara voz dice, hoy es la competición familiar de mi familia Lin. Gracias a todos por acompañarnos. Todos son amigos familiares, así que no voy a prolongar esto, vayamos directamente al evento principal. Al caer sus últimas palabras, Lin Zentian mira a Lin Ken, quien estaba sentado a su lado. Este sonríe y asiente antes de caminar hacia el enorme espacio abierto de la sala de entrenamiento y saca un tubo de bambú. Muchos palos pequeños con palabras escritas en ellos llenan el tubo de bambú. Viejas reglas, un sorteo para determinar los oponentes. Todos los mocosos que quieran participar en la competición familiar vengan y retiren un palillo. Escuchando las instrucciones de Lin Ken, uno tras otro, decenas de figuras aparecieron en el espacio abierto para retirar un palillo del tubo de bambú que está en la mano de Lin Ken. Hay 5 plataformas, aquellos que sacaron los primeros números frontales empiezan primero. Cuando todos los participantes retiraron su palillo, Lin Ken sonríe mientras apunta hacia las 5 plataformas de piedra detrás de él. Lin Don observa el palillo de bambú en su mano, pintado en blanco está el número 4. Sin dudar un momento, camina a la 4ª plataforma. Después de pisar la plataforma, una cosa redonda también sube, en el cual Lin Don no pudo evitar rodar los ojos. Lin Changqian, ¿por qué tú? Lin Don mira con impotencia al panzón de Lin Changqian. Yo tampoco quería esto. Lin Changqian refunfuña miserablemente. Después de que Lin Don derrotó a Lin Chan, Lin Changqian entendió que el actual Lin Don es totalmente diferente al de antes. Se puede decir que Lin Changqian ni siquiera es un oponente para Lin Don. Pero ya sean elegidos los oponentes y Lin Changqian no puede retirarse tampoco porque su padre nunca lo dejaría en paz por esto. Lin Don sacude la cabeza, con piedad en su rostro, no te preocupes, iré suave contigo. Lin Changqian se queda sin palabras, con un poco de amargura en su expresión. Los dos se resignaron a su destino mientras intercambian una mirada. Abajo, viendo que el primer grupo está en la plataforma, Lin Ken agita la mano y grita, que la competición familiar comience. Al desvanecerse el grito de Lin Ken, el estado de ánimo en la sala de entrenamiento estalla en euforia. En las pocas plataformas, figuras destellan antes de colisionar unas con otras con una repentina ferocidad. Yo también avancé a la 4ª capa de cuerpo templado hace 2 meses. Lin Don, será mejor que tengas cuidado. Escuchando la señal, Lin Changqian sonríe mientras su cuerpo se sacude de repente. Los pliegues de la original suave grasa inesperadamente se endurecen sustancialmente. Siguiendo esto, él patea furiosamente el suelo y sale despedido como una gigante bala de carne. Bajo esta divertida escena, Lin Don involuntariamente suelta una carcajada. En este momento, el cuerpo de Lin Changqian que se acerca rápidamente repentinamente se gira y una gruesa pierna derecha ataca violentamente a Lin Don. Arte marcial nivel 1, pierna perfora roca. Lin Don estaba algo sorprendido mientras siente el viento que produce el decentemente renombrado estilo de pierna. Y pensar que él también practica artes marciales. Pero para el actual Lin Don, solo este poco no es ninguna amenaza. El brazo de Lin Don ágilmente se estira y traspasa la pierna látigo de Lin Changqian antes de tocar ligeramente su muslo. ¡Ah! Lin Changqian grita mientras, su ahora instable ser, cae sobre su trasero. Después de hacer caer a Lin Changqian con una palma, Lin Don levanta otra vez el puño como si se estuviera preparando para dar otro golpe a su oponente. Lin Changqian inmediatamente levanta sus manos sobre su cabeza y grita, acepto mi derrota. Lin Don gana. Bajo la plataforma, Lin Ken sonríe mientras sacude la cabeza. Poco después, desvía su atónita mirada hacia Lin Don. Aunque Lin Changqian no pueda considerarse excepcional en la familia Lin, pero aún así logró llegar a la 4ª capa de cuerpo templado. A pesar de que la palma de Lin Don haya lucido casual, en realidad encajó en el lugar en que la fuerza de Lin Changqian estaba más dispersa. Si hubiese sido de casualidad, no habría nada que decir, sin embargo, si fue intencional, entonces Lin Don está armado con un gran discernimiento a una edad joven, sería realmente una fuerza a la que reconocer. Después de escuchar la declaración de Lin Ken,
Algunas de las miradas del público reposaron en Lin Don. Aunque estaban un poco sorprendidos, al final no le dieron mucha atención a lo sucedido. Después de todo, la fuerza de Lin Changqian es corriente en la familia Lin. Haberlo vencido no es un gran logro. Lin Don no presta atención a esas miradas, sus ojos se dirigen hacia la otra plataforma justo a tiempo de ver a Lin Hon derribar distraídamente a su oponente afuera de la plataforma con solamente un golpe de su palma. Despachando fácilmente a su oponente, Lin Hon también siente la mirada de Lin Don y se gira para trabar contacto visual con este. Las esquinas de su boca forman una burla. Lin Don lanza una última mirada antes de retirarla y sacar a Lin Changqian de la plataforma. Lin Don no se encontró con ningún oponente problemático en la primera ronda, por eso, después de Lin Changqian, Lin Don vuelve a ganar, avanzando a los mejores 10 sin nada que destacar. Debido a sus fáciles victorias en los dos combates, Lin Don no reveló su excesivo y asombroso poder, debido a eso muchas personas piensan que la suerte está con Lin Don. En contraste a los combates aburridos de Lin Don, Lin Hon y Lin Xia se convirtieron en las principales estrellas. Desde el comienzo hasta el final, los dos vencieron a sus oponentes en un solo movimiento. Estas arreledores victorias hicieron entender a todos que la fuerza que estos dos poseen excede por mucho al del resto de la joven generación de la familia Lin. Me temo que Lin Hon realmente ha llegado a séptima capa de cuerpo templado. Sentado en su asiento, Lin Xiao concluye después de haber visto que tan fácilmente Lin Hon ha vencido a sus oponentes. Con estas palabras, aparece preocupación en el pequeño rostro de Qing Tan. Ella todavía recuerda lo que Lin Hon dijo ese día: si consigue un buen resultado en la competición familiar, le pedirá al abuelo que ella sea su prometida. Cuando llegue ese momento, si padre no está de acuerdo, puede que otra vez quede en malos términos con el abuelo. No te preocupes, nada va a suceder. Viendo la preocupación en el pequeño rostro de Qing Tan, Lin Don sonríe mientras palmea ligeramente su brazo para consolarla. Sí. Qing Tan inclina ligeramente su cabeza. Un tiempo después, ella pregunta: ¿quién piensas que se va a enfrentar Lin Don He después? Si ganas el siguiente combate, avanzarás a los mejores 5. Lin Don sonríe aunque a él realmente no le importa. Su actual poder es más que suficiente para enfrentar a cualquier joven de la familia Lin. Que comience la segunda ronda de la competición, Lin Don. La mirada de Lin Ken se dirige hacia Lin Don antes de indicar a la gran plataforma de piedra en el medio. Debido a que han llegado a los 10 mejores, no importa que, esta ronda será más emocionante que la ronda anterior. Ya que no serán 5 combates en simultáneo. Esta vez, será combate por combate, permitiendo que la audiencia lo vea claramente. En respuesta a la voz de Lin Ken, Lin Don suspira ligeramente antes de caminar rápidamente a la plataforma. Lin Don He, tú puedes. Detrás de él, Qing Tan sacude sus pequeños puños en el aire mientras le da un grito de apoyo. En la sala de entrenamiento, varias miradas se dirigen a Lin Don, un atisbo de curiosidad y expectación aparece en sus ojos. Aunque la reputación de Lin Don en la familia Lin no es comparable al resplandor de Lin Xia y de Li Hon, su padre después de todo fue el más talentoso en la entera familia Lin. Al pensar en las anteriores competiciones familiares, donde ellos recuerdan cómo Lin Xiao fue coronado sin esfuerzo como el número 1. En el sector VIP, Lin Zentian y el resto ponen sus ojos en Lin Don. Con una similar curiosidad en sus corazones. Bajo la atenta mirada de la audiencia, Lin Don camina hacia la plataforma. Cuando llega a su lugar, Lin Ken observa a la lista en sus manos y su ceño se frunce ligeramente. Después de dudar un poco, lee el segundo nombre, Lin Un. Escuchando ese nombre, un pequeño revuelo emerge en la sala de entrenamiento. Algunos de la joven generación de la familia Lin ven a Lin Don con simpatía. Li Don también queda aturdido por este nombre, evidentemente sorprendido por lo problemático que será su oponente. Como Lin Xia y Li Hon, Li Un es considerado uno de la élite dentro de la joven generación. Sus dos padres eran de la familia Lin pero murieron bajo las manos de bandidos. Debido a eso, no ha sido comunicativo desde que era pequeño, pero era bastante talentoso. Se escuchó hace 2 meses, que él había condensado una semilla de poder en su cuerpo, convirtiéndose en el tercero, después de Lin Xia y Lin Hon,
en llegar a la sexta capa de cuerpo templado dentro de la joven generación de la familia Lin. Este oponente será algo problemático. Lin Don lame sus labios mientras un fuego arde en sus ojos. Este es exactamente el tipo de oponente que necesita. Capítulo 22. Multitud sorprendida por las artes marciales. Jeje, este tío es realmente desafortunado. Lin Chan se regocijó interiormente mientras la mala fortuna caía sobre Lin Don, mientras miraba a este último plantado en la plataforma de piedra. Hasta cierto punto, Lin Un no era inferior a Lin Hon. De hecho, si ambos recibieran el mismo tratamiento, sería difícil de decir quién sería más fuerte en el futuro. Ahora que Lin Don se había encontrado realmente con Lin Un en esta ronda, parecía que el paso a través de la competición de Lin Don fuera a terminar justo aquí. Qué mal, originalmente había planeado enseñarle una lección personalmente. Parece que no va a ser necesario ahora. Lin Chan se burló mientras lo comentaba perezosamente. Pensar que su oponente era Lin Un. Cuando Lin Xiao oyó quién era actual contrincante de Lin Don, no pudo más que arrugar las cejas. Claramente, este nombre no era extraño para él. En un lateral, Ching Tan apretó fuertemente sus puños, mientras una expresión de preocupación aparecía en su pequeña cara. No te preocupes, incluso si pierde ante Lin Un, todavía habría pasado por lo peor de una mala situación. Después de todo, Lin Don solo ha entrenado por un periodo mucho más corto que él. Lin Xiao comentó. Después de recuperarse de sus heridas, se había vuelto mucho menos estricto con Lin Don. Después de escuchar estas palabras, Ching Tan no dijo nada. Mientras, sus pupilas cambiaban para fijarse en el joven en la plataforma de piedra, incluso sin saber por qué, en su corazón, ella esperaba un diferente resultado. Lin Donghe no perderá tan fácilmente. Después de que Lin Ken anunciara a los oponentes, un joven vestido en prendas de color ceniza emergió silenciosamente desde la multitud, caminando hacia la plataforma de piedra. Este joven era bastante delgado, aún así, su mirada era tan penetrante como la de un águila. Mirándole podías decir que no solo era inteligente, sino que también poseía una determinación inquebrantable. Habiendo encontrado sus padres una muerte violenta en las manos de bandidos, el joven había madurado inevitablemente antes que sus semejantes. Lin Un. El joven vestido en prendas de color ceniza lentamente anunció su nombre mientras se encaraba a Lin Don. Lin Don. Lin Don respondió educadamente, mientras ahuecaba su mano para cubrir su puño, dándole a su oponente el respeto que merecía. Aunque nunca hubiera tenido ningún contacto con Lin Un antes, Lin Don admiraba a este último. No voy a reprimirme. Lin Un avisó a Lin Don mientras estaba plantado ante este último. Gracias. Lin Don sonrió. Después de ser testigo de todo esto, Lin Xiao estaba ligeramente aturdido, aunque se recuperó poco después. Mientras miraba intencionadamente a Lin Don, lentamente dejó salir un suspiro. En los puños del anterior, un extremadamente débil brillo parpadeó, señalando que usaría poder Yuan. Ya que ambos estáis aquí, vamos a empezar el combate. Lin Ken observó a Lin Don antes de mover su mano y gritar. Ya. Justo mientras la voz de Lin Ken se desvanecía, los ojos de Lin Un se entrecerraban. En un solo paso, cargó forzosamente contra Lin Don, mientras que apretaba sus 5 dedos en un puño y atacaba directamente al pecho de Lin Don. Encarándose contra el ataque de Lin Un, Lin Don no se retiró. Más aún, ante el asombro de la multitud, dio incluso un paso adelante mientras su mano derecha se extendía rápidamente para coger el puño de Lin Un, mientras la palma de Lin Don colisionaba contra el puño de Lin Un, este último fue inesperadamente empujado hacia atrás por el impacto. Justo mientras su puño era desviado, la postura del cuerpo de Lin Un cambió abruptamente, para evadir efectivamente la palmada que Lin Don había lanzado oportunamente en su camino. Apretó ambos puños juntos, de pronto los extendió para destrozar el rostro de Lin Don. Capa tras capa de imágenes de puños fueron apareciendo, como un torrente de grandes piedras cayendo desde el cielo. Este tipo de poder no era uno contra el que cualquier hombre cuerdo se atreviera a enfrentar. Puño de roca descendente. Esta familiar técnica de puño hizo que Lin Don levantara sus cejas. Había visto a Lin Chan ejecutar este conjunto de técnicas de puño antes,
Aunque comparada con la que había usado Lin Un, la técnica de puño de Lin Chan podía parecer estar llena de debilidades. Jaf. Escupiendo un soplo de aire a través de su garganta, Lin Don sabía en su corazón que el poder del puño de roca descendente únicamente se iría volviendo más fuerte en una lucha prolongada, haciendo que fuera más difícil lidiar con él en las últimas etapas. Por tanto, comprendió que no podía permitir hacerse atrás ahora. Ya que no podía retirarse, únicamente podía encararlo directamente. Pa. Con una serena expresión en su rostro, las manos de Lin Don se apretaron en puños. Inmediatamente una serie de ecos nítidos sonaron desde la cima de la plataforma de piedra. Uno detrás de otro, se escucharon 8 ecos. 8 ecos de puño penetrante. Después de ser testigos de esto, mucha gente en la multitud estaba ligeramente alarmada. Nunca hubieran esperado que Lin Don pudiera ser capaz de dominar el puño penetrante a tal nivel con su edad. Este chico, pensar que ha realizado tal progreso. Lin Xiao estaba también asombrado ante la repentina muestra de Lin Don, aunque poco después, una expresión animada apareció en su rostro. Sí, nada mal. En el reservado VIP, Lin Sentian acarició su bigote, asintiendo lentamente. Ser capaz de utilizar el octavo eco del puño penetrante a esa edad era un logro bastante impresionante. Aún así la fuerza detrás del puño de roca descendente es también extremadamente fuerte, e incluso tiene el soporte del poder Yuan. Además, aun a pesar de que el octavo eco del puño penetrante es poderoso, todavía va a ser difícil que supere en poder al anterior. Aunque él estaba realmente sorprendido, Lin Sentian mantenía un ojo discerniente mientras evaluaba la situación, mientras murmuraba para sí mismo. Pa. Aún así, justo mientras las palabras de Lin Sentian se desvanecían, otro claro y nítido sonido reverberó en el aire. En ese momento, toda la cámara de entrenamiento cayó en un momento de silencio. Noveno eco. La cima del puño penetrante. Swish. En un flash, todos los miembros de la multitud se giraron inmediatamente hacia Lin Don. Esta vez, llegaron a ver un punto de brillo débil parpadeando en el puño de Lin Don. Poder Yuan. Sexta capa de cuerpo templado. Crack. Aparecieron grietas en la taza de té en la mano de Lin Xiao, mientras miraba boquiabierto al joven en la plataforma de piedra. Noveno eco de puño penetrante. Sexta capa de cuerpo templado. Lin Don, ¿desde cuándo te has vuelto tan poderoso? Brillante. Mientras estaba sentado en el asiento del cabeza del clan, Lin Sentian estuvo brevemente en silencio, antes de que lentamente soltara el cumplido. Todo aquel que le conocía personalmente, comprendió que la fuerza que Lin Don había mostrado le había hecho estar extremadamente satisfecho. Plantado en una esquina, la expresión de Lin Mang se ensombreció. Mantuvo sus labios sellados fuertemente y no dijo una simple palabra. Plantado detrás de él, las cejas de Lin Hon estaban arrugadas. Este chico realmente tiene algunas habilidades. Tamp. Bajo las estupefactas miradas de la multitud, como un gran peñasco, el puño de Lin Don se estampó contra los dos puños de Lin Un. Una tremenda ráfaga apareció mientras el cuerpo de este último volaba como una cometa que se hubiera separado de su cordel, para finalmente aterrizar en el suelo justo fuera del perímetro de la plataforma de piedra. Crash. Viendo que Lin Don había lanzado a Lin Un fuera con un solo puñetazo, la multitud que les rodeaba rompieron en un clamor. Aquellos que habían conocido a Lin Don de antes, tenían sus bocas abiertas totalmente, mientras que claramente eran incapaces de creer que hubiera realizado tal asombroso progreso en meramente medio año. Lin Ken estaba igualmente asombrado por la fuerza que Lin Don había mostrado. Al poco tiempo, finalmente cerró su boca rápidamente y anunció los resultados. Lin Don es el vencedor. La cámara de entrenamiento explotó abruptamente en un aplauso y ánimos mientras que finalmente comprendía que Lin Don había alcanzado esta etapa indemne no por suerte, sino por la fuerza genuina que poseía. Lin Don observó a la multitud rugiendo desde su punto en la plataforma de piedra, mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Saltó fuera de la plataforma de piedra y extendió una mano a Lin Un. ¿Estás bien? Noveno eco de puño penetrante y sexta capa de cuerpo templado. Mi derrota está justificada.
Lin Un miró a Lin Don con una sonrisa también en su rostro. Continuó, si hubiera oportunidad, me gustaría combatir contigo de nuevo. Finalizando sus palabras, Lin Un no se detuvo y en cambio se giró para irse. Observando la espalda de Lin Un, Lin Don también sonrió. También él tuvo una impresión favorable. Si tenía la ocasión en el futuro, quizá ellos podrían llegar a conocerse el uno al otro mejor. Sin embargo, antes de eso, todavía tenía que terminar con Lin Hon o continuaría atormentando a Ching Tan. Lin Don giró su cabeza y lanzó su mirada hacia la posición de Lin Hon, solo para ver que este último estaba también mirándole con algo de desdeño en su expresión. Capítulo 23. Los tres finalistas. Lin Dong-ge, eso fue brillante. Mientras Lin Don iba caminando de regreso a su asiento, Ching Tan exclamó entusiasmadamente mientras sacaba su pulgar y lo levantaba. Pequeño mocoso, lo has escondido muy bien. Dijo Lin Xiao, con una sonrisa en su rostro. Sin más, Lin Xiao no regañó a su hijo, sino que simplemente estaba demasiado asombrado por la actual fuerza de Lin Don. Más aún, la actuación estelar de hoy de Lin Don había causado que el rostro de Lin Xiao se iluminara de felicidad. El entusiasmo en su corazón era aún más grande que el día en el que se curaron sus lesiones. Jeje. Lin Don se rascó la cabeza humildemente mientras sonreía. Cuando se dio cuenta de que Lin Xiao no había seguido con este tema más lejos, secretamente dio un suspiro de alivio. Después de que el duelo de Lin Don terminara, la competición continuó. Los 10 finales combatientes eran todos miembros bastante famosos entre la generación joven de la familia Lin. De hecho, la mayoría de ellos estaban en la quinta capa de cuerpo templado o superior. Además, sus duelos eran naturalmente bastante excitantes de observar, por lo que de tiempo en tiempo, la multitud estallaba en vítores. Finalizaron rápidamente 5 rondas. Como se predijo, Lin Xia y Hon fueron capaces de asegurarse sus victorias gracias a su fuerza sobrecogedora. Detrás de ellos, Lin Don y 2 jóvenes sobresalientes más en la familia Lin continuaron su camino hasta ser los 5 finalistas. Conforme los 5 finalistas fueron anunciados, la atmósfera en la cámara de entrenamiento se calentó. Todo el mundo sabía que los siguientes combates eran los verdaderos focos de atención de la competición. Después de un sorteo, una persona afortunada consiguió un hueco vacío. Esta vez, el oponente de Lin Don era un joven llamado Lin Ting. Había reportado que estaba en la 6ª capa de cuerpo templado, por lo que esto no suponía mucha amenaza para Lin Don. Los dos procedieron rápidamente a luchar después de conseguir sus puestos y al final el resultado fue bastante sorprendente. Los 9 ecos del puño penetrante de Lin Don empujaron a Lin Ting forzosamente fuera de la plataforma de piedra, aun a pesar de que este último usara toda su fuerza para resistirse. Debido a ello, Lin Don fácilmente avanzó hasta ser uno de los 3 finalistas. Nada especial ocurrió en este duelo. Aún más, después de que terminara, la multitud volvió su atención hacia el siguiente duelo. El siguiente combate capturó el interés de todo el mundo, incluso Lin Don estaba interesado. Había que tener en cuenta el hecho de que era el combate entre Lin Xia contra Lin Hon. Los dos eran considerados como los élites entre la generación joven en la familia Lin. De hecho, la mayoría de la gente predecía que cualquiera de los dos ganaría esta competición familiar. Aún así, los dos estaban ahora enfrentándose inesperadamente antes de la ronda final. Este intercambio sería de hecho excitante. Lin Xia. Lin Ken anunció dubitativamente después de que vio que ambos habían sacado el mismo hueco. Después de escuchar la llamada de Lin Ken, Lin Xia se dio a conocer en su encantadora voz. Con un movimiento de su pequeña manga, flotó hacia la plataforma de piedra como una mariposa. Su delgadez y valiente apariencia captó la atención de varios jóvenes. Mientras Lin Xia ascendía hacia el área de piedra, Lan Hon saltó elegantemente en el área también. Vestido de blanco, parecía más guapo y refinado. Al verle, varias personas en la multitud asintieron ligeramente con sus cabezas en aprobación. Lin Xiajie, por favor, sé paciente conmigo. Lin Hon se inclinó respetuosamente hacia ella. Si me contengo, la única que perderá seré posiblemente yo. Lin Xia sonrió, con una rara mirada de concentración en sus ojos. Sabía que basado en la fuerza de Lin Hon,
ella posiblemente tuviera que luchar con todo lo que tenía. Lin Hon sonrió mientras un fuego ardía en sus ojos. Linz ya podía ser considerada como la más sobresaliente miembro entre la generación joven de la familia Lin. Si él podía derrotarla hoy, sería capaz de reclamar la posición número 1. Dejemos que el duelo comience. Plantado bajo de la plataforma, Lin Ken gritó mientras señalaba el comienzo del combate. Justo mientras Lin Ken finalizaba su anuncio, un débil brillo emergió desde los cuerpos de los dos combatientes. Esto era poder Yuan. Cuerpo templado, séptima capa. Mientras todos observaban el denso brillo emergiendo de sus cuerpos, mucha gente en la multitud jadeaba de sorpresa. Aún a pesar de que habían tenido sus sospechas después de observar los duelos previos, todavía se asombraban al ser testigo de este espectáculo. Ser capaces de avanzar a la séptima capa de cuerpo templado a tan tierna edad. Esto claramente mostraba el potencial latente que ellos poseían. Si recibieran el adecuado entrenamiento, definitivamente tendrán un brillante futuro por delante. En su asiento, Lin Sentian tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras observaba todo. Cuanto más estelar fuera la generación joven, más feliz se sentía. Lin Xiaojie, cuidado. Mientras el brillo de su cuerpo parpadeaba, la expresión de Lin Hon se volvió mortalmente seria mientras que saltaba abruptamente hacia adelante. Una devastadora fuerza se pudo sentir desde sus dos manos que él lanzó en un arco horizontal hacia Lin Xia. Enfrentándose con el golpe del viento frío de la mano de Lin Hon, Lin Xia dio gentilmente un paso atrás. Sus largos y elegantes dedos se juntaron y curvaron ligeramente en la forma de una boca de halcón. Golpeó duramente en la parte de atrás de las palmas de Lin Hon, haciendo que fallaran y esquivando el ataque. Palma de 8 desolaciones. Justo mientras su palma era rechazada, Lin Hon dejó salir un gruñido. La fuerza debajo de su palma se volvió feroz mientras que lanzaba continuos golpes a la cabeza de Lin Xia. El sonido de sus manos rompiendo por el aire era de hecho impresionante. Mientras que estaba siendo asaltada por tan agresiva técnica de palmas, Lin Xia frunció el ceño ligeramente. Ella alineó dos dedos juntos, y como una espada, pasó hábilmente entre las palmas de Lin Hon y apuñaló hacia su cuerpo, causando que este último no tuviera más elección que la de poner sus manos hacia atrás para defenderse. En la plataforma de piedra, dos figuras se entrelazaban mientras luchaban vigorosamente mientras intercambiaban constantemente golpes con sus palmas y dedos. Con la ayuda del poder Yuan, cada golpe era amplificado, cautivando la atención de la audiencia. Lin Donghe, ¿quién piensas que ganará? Ching Tan preguntó nerviosamente mientras apretaba sus pequeños puños fuertemente ante el intenso duelo. Difícil de decir. Lin Dong dudó antes de que finalmente sacudiera su cabeza. Lin Hon había claramente dominado la palma de 8 desolaciones ya que la fuerza generada por su técnica de palma era extremadamente agresiva y portaba un gran puño. Aún así, Lin ya no se quedaba atrás con respecto al anterior. De hecho, las artes marciales que ella usaba era el arte marcial de nivel 2, espada espiritual de dedo. Aún a pesar de que este tipo de arte marcial no pareciera formidable, si era dominado adecuadamente, los dedos se convertían en una espada. Además, ni siquiera Lin Hon se atrevía a recibir un golpe de ella. Debido a eso, era bastante difícil adivinar quién se volvería finalmente el vencedor. Aún así, en el corazón de Lin Dong, esperaba que Lin Xia pudiera ganar. Mientras que hablaban, la batalla en la plataforma de piedra fue gradualmente intensificándose hacia un clímax. Palmadas y puños colisionaban, causando una serie de sonidos profundos que sonaban continuamente. Este intercambio duró por cerca de 10 minutos mientras el brillo de sus cuerpos ardía intensamente. Evidentemente, habían empujado el poder Yuan dentro de sus cuerpos hasta la máxima extensión. Justo cuando la intensidad del brillo alcanzaba su cima, los dos dieron un paso hacia atrás en unísono. Poco después, las palmas de ambos de pronto fueron lanzadas y colisionaron bajo la mirada atenta de la multitud. ¡Bam! Un explosivo sonido se escuchó en la plataforma mientras que ambos eran sacudidos aparte por el impacto. Los pies de ambos intentaban desesperadamente clavarse en la plataforma, pero al final, ambos cayeron fuera al mismo tiempo.
Después de ser testigos de cómo los Cos cayeron a la vez, una conmoción apareció en la cámara de entrenamiento. Evidentemente, nadie esperaba este final. Jaja, nada mal después de todo. En su asiento, Lin Sentian no podía evitar asentir con su cabeza satisfecho después de ser testigo de que Lin Hon había sido capaz de luchar mano a mano con Lin Xia en su espectacular duelo. Lin Mang, que estaba sentado detrás de él, dejó salir una sonrisa brillante mientras miraba con engreimiento a Lin Xiao. Este combate debe de ser considerado un empate. Dado que solo quedan 4 personas, si no hay objeciones, Lin Xia y Lin Hon tomarán los dos el primer lugar, después, Lin Don y Lin Chen, estarán en el rango segundo y tercero respectivamente. Por supuesto, si cualquiera todavía quiere competir e intercambiar puntos de vista, por favor, que dé un paso adelante ahora. Lin Sentian se plantó y anunció esto con una sonrisa. En este punto, los rangos para la competición familiar habían sido ya decididos y cualquier otro duelo no representaría ninguna diferencia. Después de escuchar las palabras de Lin Sentian, la multitud asintió en concordancia. Este compañero es el número 1. Lin Don frunció el ceño y se giró a mirar a Ching Tan, solo para descubrir que estaba apretando fuertemente sus pequeños puños. Plasmada en su pequeño y delicado rostro había una mirada de preocupación. Después de escuchar el anuncio de Lin Sentian, Lin Hon sonrió intensamente. Girando su mirada hacia Lin Don y Ching Tan, las comisuras de su boca se levantaron en una burla. Poco después, dio un paso adelante y se preparó a anunciar su intención para una petición de matrimonio. Como ellos decían, hay que golpear mientras el hierro está caliente. Sin embargo, justo antes de que Lin Hon anunciara su petición, Lin Don, que había estado observando al anterior, de pronto se plantó con una expresión sombría en su rostro. Su voz resonó en la cámara de entrenamiento. Lin Hon Biaohe, Lin Don no tiene talento, ¿podrías por favor darme algunas indicaciones? Capítulo 24 Victoria completa. La repentina voz generó un lapso de silencio en la sala de entrenamiento y una a una, asombradas miradas alcanzaron a Lin Don. Donner, ¿qué estás haciendo? Lin Xiao preguntó rápidamente, también sorprendido por las acciones de Lin Don. Aunque la actuación de Lin Don había superado sus expectativas por mucho, cuando todo está dicho y hecho, su hijo todavía está un poco lejos de alcanzar el nivel de Lin Hon. Equipado solo con la 6ª capa de cuerpo templado y el 9º eco de puño penetrante, no es posible que Lin Don venza a Lin Hon, que ya está en la 7ª capa de cuerpo templado. Lin Don no vayas. Rápidamente recuperando la compostura, la ansiedad es reemplazada por la conmoción en la carita de Ching Tan. Sabía que las repentinas acciones de Lin Don son todas por sabe que las acciones de Lin Don son por su bien. No te preocupes, padre, solo quiero intercambiar consejos con Lin Hon Biaohe. Incluso si pierdo, no te sentirás avergonzado. Lin Don sonrió al decir esto. Estas palabras sacan a Lin Xiao de su aturdimiento. Duda por un momento antes de asentir con su cabeza a regañadientes, advirtiendo a su hijo, ten cuidado. Lin Don asintió como respuesta. Palmeó la pequeña cabeza de Ching Tan antes de girar y dirigirse a la plataforma bajo las numerosas miradas del público. Mientras se gira, una burla cruza sus ojos. Si Lin Hon hubiera estado satisfecho con obtener únicamente el primer puesto, Lin Don ni se hubiera molestado en exponer excesivamente su fuerza. Es una lástima que incluso con el primer puesto, Lin Hon codicia lo único que nunca va a tener. Realmente, le das la mano y él te toma por el brazo. Dado que las cosas han acabado de esta manera, no me culpes por destrozarte hasta que ya no tengas la cara de mencionar el compromiso otra vez. Los pasos de Lin Don se detienen en el perímetro de la plataforma de piedra mientras que se da vuelta para mirar a Lin Sentian, sonriendo mientras pregunta, abuelo, ¿está bien si propongo un desafío? Recuperando la compostura, Lin Sentian inspecciona a Lin Don con una mirada asombrada. Incluso después de ver la fuerza de Lin Hon, él todavía se atrevía a lanzar un desafío. O Lin Don estaba buscando problemas o tenía algún tipo de seguridad en sí mismo. Parece que ha encontrado un punto débil. De repente, un ligero sentimiento de anticipación aparece en las profundidades de los ojos de Lin Sentian. En esa misma competición, muchos años atrás,
Lin Xiao también se distinguió de una manera similar, haciendo que Lin Zentian por fin encontrara esperanza en volver al clan. Pero nadie sabía si Lin Don era capaz de ser como Lin Xiao en el pasado y otra vez dar a este viejo una gran sorpresa. Reglas normales, pedido de desafío aceptado. Viendo la aprobación de Lin Zentian, Lin Don finamente sonrió. Mocoso, y pensar que tú serías el que viniera a llamar a la puerta de los problemas. Incluso yo tuve problemas en lidiar con el actual Lin Hon. Se escuchó la furiosa voz de Lin Xia mientras avanzaba con fuertes pasos hacia Lin Don. No es el momento de presumir y hacerse el valiente. Lin Xia estaba descontenta de que ella fallara en alcanzar sus propias expectaciones y Lin Don solo podía reír entre dientes como respuesta. Sin más palabras, su figura saltó a la plataforma donde Lin Hon ya se encontraba, con brazos cruzados mirando a Lin Don con burla. Lin Don, parece que tu confianza en ti mismo ha aumentado después de llegar a los 3 mejores 3. Por eso me gustaría invitar a Lin Hongbiaohe a recuperar la sobriedad. Actuando como si no hubiese escuchado la burla de Lin Hon, Lin Don respondió con una sonrisa. Es mi deber, dijo Lin Hon perezosamente. Tío, primero, podemos empezar. Después de una última mirada hacia Lin Hon, Lin Don se giró para preguntar a Lin Ken, quien estaba debajo de la plataforma. ¿Tú? Lin Ken abrió su boca como si quisiera decir algo antes de finamente suspirar con impotencia. Sacudió una mano, comenzad. Mientras desaparecía la voz Lin Ken, la expresión originalmente perezosa de Lin Hon se transformó en una fría como el hielo. Un pequeño destello bañó su cuerpo. Claramente no iba a retener ningún golpe. Lin Don, te mostraré qué tan grande es la distancia entre nosotros. Poder Yuan circula en sus canales mientras ondas de poder se propagan en el cuerpo de Lin Hon. Se burla de Lin Don antes de dar rápidamente 2 pasos hacia adelante y aparecer enfrente de este. Con una fría fuerza en la mano que dirige muy confiadamente hacia Lin Don. Al enfrentarse al extremadamente poderoso golpe de Lin Hon, para el horror de todos, Lin Don no muestra ni la más mínima señal de esquivarlo. Ante esta escena, muchos en el público sacuden sus cabezas, pareciendo como si el ganador fuera de ser decidido muy pronto. Jeje, al proponer el desafío, solo consiguió encontrar problemas para él mismo. En la sala de entrenamiento, Lin Chan sonrió, deleitado por el giro de los acontecimientos. A su lado Li Mang también estaba sonriendo mientras reposaba tranquilamente en su asiento y daba un sorbo de té. Tamp. Justo cuando el golpe iba a hacer contacto con el pecho de Lin Don, él finamente hace su movimiento. Extendió su palma derecha y la lanzó contra la palma de Lin Hon. Para la sorpresa de todos, la colisión no terminó con la victoria de Lin Hon. En cambio, como una torre de hierro, el cuerpo de Lin Don inesperadamente resistió el golpe sin moverse ni una pulgada. Era como si el golpe de Lin Hon fuera incapaz de afectar a Lin Don en lo más mínimo. ¿Cómo puede ser? Esta inimaginable escena dejó al público atónito. ¿Cómo podía ser que el poder de la 7ª capa de cuerpo templado fuera incapaz de afectar la 6ª capa de cuerpo templado de Lin Don? Incluso el aspecto de Lin Hon cambió en ese momento. Por lo que podía sentir, la palma de Lin Don era como un muro grueso que no podía ser atravesado. Y ante este caso, él finamente sintió ansiedad. Tú no eres el único que está la 7ª capa de cuerpo templado. Lin Don miró a Lin Hon, que tenía una expresión totalmente diferente a la de antes, asegurándose de pronunciar cada palabra claramente. Mientras Lin Don escupió cada palabra, un débil brillo emergió de su cuerpo. Esto era debido a la ondulación del poder Yuan. Y, este tipo de ondulación era mucho más fuerte que la de Lin Hon. La 7ª capa de cuerpo templado. Es. Observando el poder Yuan que destellaba en el cuerpo de Lin Don, sonaron de repente resoplidos en la sala de entrenamiento. Resulta que, la verdadera fuerza de Lin Don no estaba en la 6ª capa sino la 7ª capa. No era sorprendente que se atreviera a desafiar a Lin Hon. Este mocoso repulsivo. Lin Xiao miraba estúpidamente a la figura en la plataforma, la expresión de su cara iba cambiando a una de extrema emoción. Todavía tenía que digerir el asombro que le había dado forzosamente antes, y ahora su hijo le había dado otro golpe más fuerte. Debajo de la plataforma,
Las manos como el jade de Lin ya también subconscientemente se movieron para cubrir su pequeña boca, sus ojos se colorearon con asombro. Séptima capa. ¿Y qué? El constante cambio de aspecto de Lin Hon eventualmente se transformó en una burla. Con una sacudida de sus brazos, sus dos palmas se extendieron abruptamente, seguido a lo cual, un feroz vendaval salí disparado como un cuchillo, listo para destrozar a una persona en pedazos. La palma de 8 desolaciones. Lin Don se rió en respuesta al ataque venidero de Lin Hon. Él blandió sus propias palmas y desde un ángulo difícil, Lin Don traspasó el golpe de Lin Hon, rápidamente golpeando en el brazo de este último. Justo cuando este casual golpe hizo contacto, el poder de la feroz palma de 8 desolaciones de Lin Hon fue dispersado repentinamente, causando que ésta se debilitara. Esa no es la manera de usar la palma de 8 desolaciones. Habiendo dispersado al haber dispersado la fuerza de empuje de la palma de Lin Hon, una pequeña sonrisa bailó en los labios de Lin Don. Este último extendió repentinamente ambas palmas hacia adelante, como si estuvieran cortando el aire como un cuchillo corta la mantequilla. Comparado con Lin Hon, la fuerza emitida era mucho más poderosa y feroz. Tú también conoces la palma de 8 desolaciones. Lin Hon gritó involuntariamente ante la familiaridad de la técnica de palma de Lin Don. Justo cuando su voz se desvaneció, se dio cuenta de algunas sutiles diferencias. El poder de la palma de 8 desolaciones de Lin Don es mucho más tiránico que la que él mostró anteriormente. ¿Cómo es posible? Este descubrimiento causó que el aspecto de Lin Hon se volviera pálido. Él había practicado la palma de 8 desolaciones por medio año. ¿Cómo podía haber tal disparidad con la de Lin Don? Me rehúso a creerlo. Con una cara tan blanca como el papel, una furia salvaje destelló en los ojos de Lin Hon. Otra vez ejecutó la palma de 8 desolaciones, pero esta vez, con lo mejor de sus habilidades. El poder Yuan en su cuerpo sale salvajemente hacia su palma mientras golpea a Lin Don con furia. La palma resonó con pura energía, causando que el público se vea emocionalmente conmovido. Enfrentándose al desesperado contraataque final de Lin Hon, Lin Don mantuvo su calma mientras que el golpe de su palma evoluciona repentinamente al incorporar un ligero rastro de gentileza antes de encontrarse con el golpe de Lin Hon en el medio del aire. En el momento en el que contactaron, el brazo de Lin Don extrañamente se sacudió mientras que una fuerza increíblemente violenta emergió hacia adelante como un tsunami. Tamp. El público observó cómo el cuerpo de Lin Hon inesperadamente salió despedido como un cometa a la que le han cortado la cuerda y con un tambaleo final, la triste figura de Lin Hon cayó fuera de la plataforma de piedra. Un absoluto silencio dominó la sala de entrenamiento. Nadie hubiera podido imaginar que el originalmente número 1, Lin Hon, fuera a ser tan limpiamente despachado por las manos de Lin Don. Bien. Excelente. Lin Sentian miró boquiabierto al joven en la plataforma de piedra. Un segundo después, se sentó lentamente, murmurando para sí mismo mientras una incontrolable emoción y éxtasis apareció en sus ojos. Capítulo 25. Aceptando una posición. Las cámaras de entrenamiento estaban mortalmente silenciosas. Una por una, las estupefactas miradas fueron a descansar en el joven de la plataforma de piedra, paralizados en sus asientos, asombrados e incapaces de soltar una sola palabra. Pensar que realmente ha ganado. Lin Xiao estaba también atontado por este final. Apenas un segundo después, su cuerpo empezó a temblar violentamente mientras una expresión de éxtasis asomaba en su rostro. Las deliciosas sorpresas que Lin Don le había entregado hoy eran simplemente sobrecogedoras. Debajo de la plataforma de piedra, Lin Xiao golpeaba suavemente su pecho como si eso la liberara del shock en su corazón. Sus ojos estaban clavados en Lin Don. Previamente, su lucha con Lin Hon había terminado en un empate. Aún así, Lin Don acababa de triunfar sobre Lin Hon. Indirectamente, esto implicaba que incluso ella no podría derrotar a Lin Don. De hecho, el verdadero vencedor de esta competición se podía decir que había sido alguien que nadie esperaba, Lin Don. Él es realmente el hijo de su padre. Detrás de Lin Xia, Lin Ken murmuró lentamente. En el suelo, justo en el borde de la plataforma de piedra, Lin Hon estaba sentado con el rostro pálido. Su mirada perdida evidentemente mostraba que era incapaz de aceptar este abrupto revés.
Nunca en sus más salvajes sueños, habría imaginado que podría perder ante Lin Don, a quien siempre había tratado como mera suciedad bajo sus pies. Simplemente no podía aceptar este resultado final. Imposible. Las miradas a su alrededor hicieron que Lin Hong sintiera como si su espalda estuviera llena de incontables agujas. Su rostro se retorcía erráticamente conforme la expresión de su rostro fluctuaba rápidamente. De pronto, dejó salir un rugido de ira conforme la suela de su pie se estampaba contra el suelo, y se lanzaba hacia la plataforma preparando para atacar a Lin Don. Las cejas de Lin Don se arrugaron. Aunque la competición había terminado, Lin Hong todavía se rehusaba tercamente a aceptar este final. Instantáneamente, dio un paso hacia adelante, y como un par de pinzas de metal, tenía ambas palmas preparadas para parar a Lin Hong en su camino. Justo cuando planeaba empujar a Lin Hong fuera de la plataforma, un repentino grito sonó abruptamente. ¡Piérdete! Una figura descendió desde los cielos, sus manos como las garras de un águila mientras agarraban a Lin Don. Alarmado, este último retiró sus brazos rápidamente. Aún así, la otra persona rehusaba dejarle ir mientras sus garras iban directamente hacia los hombros de Lin Don. Lin Mang. Este súbito giro de eventos alarmó enormemente a la audiencia. Y cuando vio la identidad del agresor, Lin Ken inmediatamente rugió con ira. Antes de que el rugido de Lin Ken pudiera desvanecerse, otra figura apareció en la plataforma y apareció enfrente de Lin Don. Esta figura era Lin Xiao. Piérdete. No toques a mi hijo. Lin Xiao, ¿realmente crees que puedes enfrentarte a mí? Viendo que Lin Xiao había aparecido para proteger a su hijo, Lin Mang no podía evitar burlarse. El poder Yuan parpadeó violentamente en el hueco de sus palmas mientras apretaba furiosamente hacia Lin Xiao, rajando a través del aire y dejando un sonido atronador en su camino. Piérdete. Enfrentado con el ataque de Lin Mang, la expresión de Lin Xiao se oscureció ligeramente. Sorprendentemente, ni esquivó ni se agachó, en cambio, se enfrentó directamente al ataque de Lin Mang con su puño. Tamp. Una fuerte onda emergió del choque, siendo este su epicentro. Toda mota de polvo fue barrida limpiamente de la plataforma de piedra. Toda la multitud se veía inesperadamente sorprendida de nuevo, mientras veían a Lin Mang siendo forzosamente empujado hacia atrás. Lin Mang, quien estaba en el nivel Yuan celestial, había sido inesperadamente empujado hacia atrás. En este momento, Lin Ken, quien había estado a punto de intervenir, se quedó congelado en sus pasos. En su asiento, la ira y agitación que acababa de explotar en Lin Sentian también acabó de alguna forma a parar. Tu fuerza. Lin Mang se tropezó mientras intentaba calmar su cuerpo. Aún así, en este momento, la superficie de su corazón era como una intensa tormenta revolviendo los mares. Con una expresión aterrorizada en su rostro, miraba a Lin Xiao. Cuando las lesiones se curan, la fuerza lo hace también naturalmente y se recupera. ¿Te atreves a causar tal escena en la competición familiar de la generación joven? ¿Realmente crees que nosotros, padre e hijo, somos fáciles de acosar? Lin Xiao dijo fríamente. Hermano tercero, has recuperado tu fuerza. En el fondo de la plataforma, el deleite se mostraba en el rostro de Lin Ken. Un practicante de nivel Yuan celestial era un factor excesivamente importante para determinar el poder de una facción. Actualmente, en toda la familia Lin, incluyéndose a sí mismo, solo habían otras 3 personas que habían alcanzado la etapa de Yuan celestial. Debido a ello, incluso ese pequeño número permitía a la familia Lin a sustentar un poder relativamente importante en el pueblo Qingyan. Ahora que Lin Xiao había realizado una completa recuperación y su fuerza había regresado, su familia Lin tendría un practicante más en Yan celestial. Por ello, los invitados a las cámaras de entrenamiento estaban también gratamente sorprendidos por estas novedades. Después de todo, comprendían que desde hoy, el poder de la familia Lin se alzaría dramáticamente. En su asiento, Lin Sentian finalmente recuperó su compostura y rápidamente saltó hacia la plataforma. Agarró el brazo de Lin Xiao, y después de sentir el poder Yuan en el cuerpo de este último, una carcajada calurosa estalló en él. Bien, al final, no me has fallado. Lin Sentian golpeó pesadamente los hombros de Lin Xiao. Por un lado,
Lin Don podía ver que los ojos del anciano estaban algo rojos. Parecía que Lin Sentian estaba excepcionalmente conmovido por todo esto. Lin Mang, incluso en un lugar público, te atreves a intervenir debido a tus sentimientos personales. ¿Realmente quieres deshonrar a la familia Lin? El estado lloroso de Lin Sentian no permaneció por mucho tiempo, mientras que se giraba repentinamente y miraba seriamente a Lin Mang, con una ira al rojo vivo en su voz. Escuchar a Lin Sentian alzar la voz, hizo que la expresión de Lin Mang cambiara ligeramente. En la familia Lin, la autoridad de Lin Sentian era absoluta y era una persona respetable que siempre mantenía su palabra. Aun a pesar de que Lin Mang había avanzado al nivel Yuan celestial, no se atrevía a refutar a Lin Sentian y únicamente podía inclinar su cabeza en silencio. Padre, deja pasar esto por el momento. Después de todo, hay muchos invitados aquí. Lin Xiao se acercó rápidamente y murmuró suavemente. Lin Sentian tomó aire profundamente y contuvo la ira en su corazón. Después, con un movimiento de su manga, ordenó: te dejaré a ti arreglar esta situación. Después, todos vosotros os encontraréis conmigo en el patio trasero. Como había finalizado, se giró inmediatamente y se fue. Los pesados golpes de sus pasos traicionaron el hecho de que todavía no se había calmado. Después de ser testigo de esta situación, Lin Ken dejó salir una incómoda sonrisa mientras que miraba a Lin Xiao y a Lin Mang. Después de todos estos años, aquellos dos todavía tenían enfrentamientos constantes y había incluso envuelto a sus hijos en sus disputas. El patio trasero de la familia Lin era considerado como un área importante para la familia Lin. Bajo circunstancias normales, los extranjeros no tenían permitido entrar allí. En un gran salón en el patio trasero, había sentadas varias figuras. El hombre sentado justo en el centro, era el todavía algo enfadado Lin Sentian. Al lado de él, estaban Lin Ken, Lin Xiao, Lin Mang y otros miembros importantes de la familia Lin. Lin Don y Ching Tan, que estaban sentados en el lado de Lin Xiao, no se atrevían a soltar una palabra en una atmósfera tan complicada. Lin Mang, realmente te has superado a ti mismo. Como un anciano, realmente has atacado a uno de los miembros más jóvenes. Quieres humillar a toda la familia Lin. Mientras miraba a la multitud, Lin Sentian vociferó fieramente antes de golpear con su mano en la mesa. Padre, fui impulsivo. Lin Mang se disculpó suavemente mientras tomaba aire profundamente. Se había traumatizado realmente después de ser testigo de cómo Lin Hon era humillado por Lin Don. Después de todo, desde joven, había estado siempre compitiendo con Lin Xiao, y ahora, esta competición se había extendido a sus hijos también. Padre, el segundo hermano fue de hecho impulsivo. Aún así, por favor, no estés tan enfadado. Lin Ken suspiró, mientras se veía forzado a intervenir como hermano mayor. Las lesiones del tercer hermano finalmente se han curado, y ha regresado al nivel de Yuan celestial. Es realmente una situación dichosa, no deberías estar enfadado. Después de escuchar estas palabras, la expresión de Lin Sentian se suavizó. Conforme se giró a mirar a Lin Xiao, de pronto dejó salir un descontento resoplido: debes haberte recuperado de tus heridas hace tiempo, y aún así, elegiste que tu orgullo se pusiera en tu camino. Lin Xiao asintió con su cabeza, forzando una sonrisa. Sin embargo, son grandes noticias que te hayas recuperado finalmente. Los negocios de nuestra familia Lin se han estado expandiendo enormemente y tenemos falta de mano de obra ahora. Desde ahora, debes regresar y ayudarnos. Después de todo, somos familia. Remarcó Lin Sentian. Sí. Lin Xiao asintió con su cabeza, después de dudar por un momento. Ahora que había recuperado su fuerza, sabía que debía regresar y ayudar a la familia. Viendo que Lin Xiao no rehusaba, Lin Sentian asintió con su cabeza satisfecho. Dudó por un momento antes de decir: recientemente, hemos estado excesivamente ocupados en la mansión resplandeciente. Dirígete allí y ayuda a dirigir ese lugar. Si requieres asistencia, Lin Ken estará allí para ayudar. Justo mientras estas palabras salían de la boca de Lin Sentian, las mejillas de Lin Mang no pudieron evitar retorcerse. La familia Lin poseía varios negocios en la vecindad del pueblo Qingyan. Aún así, la mansión resplandeciente era el más crucial.
De hecho, cada año, los beneficios de la mansión resplandeciente comprendían entre el 50 y el 60% de los ingresos de toda la familia Lin. Aún más, esta mansión resplandeciente solía estar bajo su directo dominio. Aunque Lin Mang estaba extremadamente descontento, no tenía lo necesario para oponerse a Lin Zentian. Especialmente ahora que acababa de enfurecer a Lin Zentian. Cuando escuchó que sería puesto al cargo de la mansión resplandeciente, Lin Xiao se quedó ligeramente aturdido. Evidentemente, sabía de la importancia de esta mansión para la familia Lin. Sin embargo, después de un momento de duda, finalmente asintió con la cabeza. Después de terminar de dar instrucciones, Lin Zentian se giró amablemente hacia Lin Don, Lin Xia y al todavía difícil de ver Lin Hon. Con una sonrisa gentil, dijo: sobra decir que la actuación de Lin Don hoy ha sido la más sobresaliente. Verdaderamente, debe de ser coronado como el número 1 en esta competición familiar. En cuanto a las recompensas de la competición, asignaré a alguien para que os lleve a todos a la librería de artes marciales más tarde. Sentiros libres de usar todos los recursos de allí. Si hay algo que necesitéis vosotros tres, no dudéis de decírselo al abuelo. Después de todo, espero que vosotros tres podáis crecer rápidamente antes de la casa del pueblo Qingyan y conseguir un buen resultado que impulse la reputación de nuestra familia Lin. Después de descubrir que tenían permitido entrar en la librería de artes marciales de la familia, los ojos de Lin Don empezaron a brillar. Capítulo 26. La casa. Desde que la competición familiar terminó, en la pequeña colina donde vivía Lin Don se volvió todo mucho más animado. Desde bien temprano, una constante corriente de visitantes había llegado para darles la enhorabuena. Todos sabían que basado en la actuación de Lin Don y Lin Xiao, definitivamente se reunirían al círculo interno de la familia Lin, una posición bastante respetable. Enfrentándose a tantos visitantes, Lin Xiao instruyó a Liu Yan a tratarles con toda la hospitalidad antes de despedirlos. En la habitación, 4 figuras estaban reunidas para una cena familiar. Esta vez, una brillante sonrisa estaba presente en el rostro de Liu Yan. A ella no le importaba mucho la riqueza o el poder, en cambio lo que a ella le importaba era el bienestar de Lin Xiao y de Lin Don. Por el bien de ellos, lo sacrificaría todo. Donner, 7ª capa de cuerpo templado, 9º eco de puño penetrante y una maestría en la palma de 8 desolaciones que no es inferior a la de Lin Hon. El progreso que has realizado es de hecho terrorífico. Lin Xiao comentó esto mientras dejaba los palillos de comer en el tazón. Después de escuchar el comentario de Lin Xiao, la mano de Lin Don, que estaba situada sobre la mesa, tembló involuntariamente. Parecía que esta insana velocidad de entrenamiento había levantado un poco de sospechas en Lin Xiao. Solo avancé a la 7ª capa de cuerpo templado la noche de antes, cuando fui a la cama. Con respecto al puño penetrante y a la palma de 8 desolaciones, he estado practicándolas regularmente. No comprendo realmente por qué, pero parece que aprendo y domino estas habilidades realmente rápido. Lin Don replicó en una voz suave mientras que se rascaba su cabeza humildemente mientras arrugaba el ceño. Oh. Lin Xiao estaba perplejo. Sus cejas se arrugaban mientras miraba fijamente la expresión seria de Lin Don. Había algunas personas que podían, de hecho, dominar artes marciales extremadamente rápido. De hecho, era sabido que estos dotados genios podían aprender rápidamente cualquier forma de arte marcial que se les enseñara. De este modo, Lin Xiao solo podía aceptar este hecho. Aún así, el entrenamiento de Lin Don del cuerpo templado todavía parecía demasiado acelerado. Después de todo, estaba únicamente en la 2ª capa de cuerpo templado hacía medio año. Conseguir avanzar 5 capas en medio año, este tipo de velocidad era extremadamente remarcable en el pueblo Qingyan, e incluso en todo el clan Lin. ¿Estás seguro de que no tomaste nada en el pasado medio año?, preguntó Lin Xiao. Previamente, había sospechado que el cuerpo de Lin Don era capaz de absorber las propiedades medicinales de los elixires a un grado mucho mayor que el de mucha gente. Aún así, debido a sus circunstancias, Lin Don no tuvo acceso a elixires de gran calidad durante los últimos 6 meses. Así que, realmente sin un suministro de elixires, incluso aunque estuviera bendecido con la habilidad de utilizarlos totalmente, ¿qué uso tendría?
Me parece recordar. Hace 2 meses, cuando estaba entrenando en el bosque, encontré un fruto dorado y me lo comí. En ese momento, no pareció tener ningún efecto. Tal vez, puede ser debido a aquello, replicó Lindon con una cara seria. Hizo parpadear constantemente sus ojos para actuar como si estuviera intentando recordar alguna cosa. Lin Xiao estaba sin palabras, mientras que intentaba averiguar exactamente qué tipo de fruta dorada era. Poco después, sacudió su cabeza con impotencia y murmuró inseguro, quizá. Da igual, tal vez realmente tuvieras la buena fortuna de comer alguna fruta que fuera como elixir. Basado en su expresión, era evidente que Lin Xiao sabía que había algo raro con su explicación. Aún así, decidió parar de hablar de ese tema. Después de todo, eran buenas noticias que la fuerza de Lindon continuara creciendo. Viendo que Lin Xiao había parado de hablar del tema, el corazón de Lindon dio secretamente un suspiro de alivio. Cuando fuera el momento correcto, tenía planeado decirle personalmente a Lin Xiao sobre el talismán de piedra. Aún así, justo ahora no quería revelar su existencia, por el momento. Me quedé completamente atónito cuando ganaste el primer lugar hoy en la competición familiar. Aún así, debes de ser humilde y recordar persistir en tu entrenamiento. Pronto será el final de año, y comenzará la Casa del Pueblo Qingyan. Las jóvenes generaciones de las demás facciones del pueblo Qingyan también participarán. Por tanto, debes asegurarte de que no avergonzarás a la familia Lin. Remarcó Lin Xiao seriamente. Lindon conocía naturalmente el evento que se aproximaba. La Casa del Pueblo Qingyan sucedía una vez cada 3 años, y se podía decir que era el momento cuando el pueblo Qingyan tenía más gente. Incluso muchos del exterior del pueblo se unirían y serían testigos de las festividades. Por supuesto, cualquiera que mencionara la Casa del Pueblo Qingyan hablaría, naturalmente, sobre las 3 facciones mayores en el pueblo Qingyan, la familia Lei, la familia Xie y el Dojo Espada Furiosa. La familia Lei y la familia Xie podían ser consideradas como las familias originales del pueblo Qingyan. Aún más, después de muchas generaciones, tenían raíces profundas en el pueblo y se podían considerar como las facciones mejor establecidas. Al respecto al Dojo Espada Furiosa, aun a pesar de que solo llevaban establecidos por aproximadamente una década, habían alcanzado rápidamente a los demás en términos de poder. De hecho, incluso las familias Lei y Xie sabían que la actual fuerza del Dojo Espada Furiosa no era algo que pudiera ser ignorado. Aún más, este Dojo Espada Furiosa tenía una reputación que le precedía. Si los mercaderes elegían contratarles como guardaespaldas, se podía decir que la mayoría de los bandidos optarían sin dudar de mantenerse alejados de ellos. Debajo de esas 3 facciones mayores, la familia Lin podía ser considerada como la siguiente más poderosa facción. De hecho, desde que Lin Xiao había recuperado su fuerza, la familia Lin ahora tenía las calificaciones para permanecer mano a mano con las 3 facciones mayores. Después de todo, incluso la familia Lei, que era una de las facciones mejor establecidas, únicamente poseían 5 practicantes en Yuan Celestial. En cuanto a la Casa del Pueblo Qingyan, era un evento realizado en forma conjunta por las 3 facciones principales. Sin embargo, en realidad no era una casa, sino más una prueba para las generaciones jóvenes de cada facción. Por supuesto, esto era además una forma para que cada facción compitiera secretamente con las demás. Naturalmente, aquellos que se alzaran sobre los demás en esta casa, traería mucha gloria a sus familias. Los resultados eran determinados basados en comparaciones individuales, y cualquiera que pudiera suprimir al resto, emergería como el vencedor no oficial. Por tanto, cada facción en el pueblo Qingyan ponía gran énfasis en la casa, y en orden de asegurar un buen resultado, enviarían a sus miembros élite de la generación joven a tomar parte. Así que, la intensidad de la competición definitivamente excedía al de la competición familiar de hoy. Y estos oponentes, serían definitivamente más fuertes que Lin Hon. La casa era lo verdaderamente importante. Lo comprendo, padre. No me dormiré en los laureles. En la casa, Lindon recompuso sus pensamientos y levantó su cabeza y sonrió. Recordó que la familia Lin había actuado de forma pésima en las pasadas casas,
y que habían sido constantemente ridiculizados por ello. Debido a ello, el abuelo había puesto un énfasis excepcional en la próxima casa. Bien. Lin Xiao asintió con su cabeza con alegría y dijo, las familias Lei y Xie son pioneras en este pueblo. Así que, de vez en cuando nos discriminan, tanto al dojo Espada Furiosa como a nosotros, la familia Lin. Todos estos años, han estado constantemente socavándonos como si buscaran demostrar su dominancia en este pueblo y forzarnos a rendirnos a ellos. En este punto, Lin Xiao resopló involuntariamente antes de continuar, todos estos años, nuestra familia Lin ha estado esperando en un flanco. Ahora que mi poder ha sido restaurado, no necesitamos temerles por más tiempo. Además, debes trabajar duro y asegurar un resultado decente en esta casa y restaurar la reputación de nuestra familia Ling. Lin Don, otra vez, asintió con su cabeza. Después de ser testigo de esto, Lin Xiao sonrió gentilmente. Después, procedió a entregarle una caja adornada a Lin Don y dijo, esto es una recompensa del abuelo. Hay 2 elixires grado 3 dentro de ella. Además, has ganado las calificaciones para entrar en la librería de artes marciales. En el futuro, si quieres aprender cualquier arte marcial, puedes entrar por ti mismo y dar un vistazo. 2 elixires de grado 3. Cuando estas palabras entraron por sus oídos, los ojos de Lin Don se iluminaron inmediatamente. Desde aquella vez que se había cruzado afortunadamente con una fruta cristal vermellón, no se había encontrado todavía con otro elixir de grado 3. Además, no se había atrevido a usar las 2 píldoras que había refinado del talismán de piedra. Ahora que tenía 2 elixires de grado 3 más, podía finalmente permitirse intentar tomar esas 2 píldoras y experimentar sus efectos. De acuerdo, se está haciendo tarde. Vete y descansa. Durante este periodo de tiempo, voy a estar ocupado con la mansión resplandeciente. Además, tienes que entrenar duro por ti mismo. Conforme vio a Lin Don coger la caja de seda, Lin Xiao movió sus manos y le informó. Sí. Lin Don asintió con su cabeza mientras abandonaba la habitación con la caja adornada en su poder. Estaba extremadamente entusiasmado por abrirla, y averiguar cómo de potentes serían las píldoras refinadas de los elixires de grado 3. Capítulo 27 Biblioteca de Artes Marciales. Mientras se deslizaba hacia su habitación, Lin Don cerró inmediatamente su puerta antes de derrumbarse contra ella y dar un gran suspiro de alivio. Poco después, caminó hacia su mesa y abrió la caja adornada. Cuando abrió la caja adornada, situado encima de un forro de seda roja había 2 tallos de elixires de color rojo sangre, los cuales parecían como si fueran fuego. Mientras tanto, un aroma seductor llenó la habitación. Reisi rojo llameante. Mientras miraba fijamente a estos 2 tallos de Reisi, una mirada de deleite apareció en el rostro de Lin Don. Después de todo, sabía que estos eran elixires bastante costosos. Estos 2 Reisi rojo llameante probablemente coste más o menos 1000 tales de plata. Lin Don jadeó. Nunca había visto tal cantidad de dinero anteriormente. Mientras Lin Don se frotaba sus manos alegremente, sacó el talismán de piedra de su pecho y lo puso suavemente encima de un tallo de Reisi rojo llameante. Después del contacto, el tallo de Reisi rojo llameante fue completamente drenado, 3 píldoras de color rojo llameante cayeron desde el talismán de piedra, siendo instantáneamente cogidos por Lin Don. Una sensación cálida llenó su mano mientras cogía las píldoras. La sonrisa en el rostro de Lin Don se ensanchó mientras se daba cuenta de que la potencia del Reisi rojo llameante era mucho más fuerte que la de la fruta cristal vermellón que había encontrado por suerte previamente. Después de esta abundante cosecha, Lin Don procedió a alimentar al talismán de piedra con el otro tallo de Reisi rojo llameante. Al final, los 2 tallos de Reisi rojo llameante fueron convertidos en 6 píldoras rojo llameante. Lin Don asintió satisfecho después de guardar las 6 píldoras en una botella. Mientras se sentaba en su cama, sacó las 2 otras botellas escondidas bajo su almohada. En la primera botella, había 2 píldoras refinadas de la fruta cristal vermellón, mientras que en la segunda, había 10 perlas yin blancas. Estas perlas yin eran obtenidas en el periodo de tiempo que tardaba el talismán de piedra en succionar y domar el frío escalofriante del cuerpo de Ching Tan. De acuerdo con Lin Xiao,
Estas perlas yin eran extremadamente preciosas ya que la energía yin que contenían dentro era crucial para cualquier practicante del yuan terrenal. Además, Lin Don planeaba guardar estas perlas yin para su propio consumo cuando avanzara al nivel yuan terrenal. Mientras sujetaba suavemente la botella con las píldoras cristal vermellón, Lin Don la golpeó cuidadosamente y sacó una píldora. Apretando sus dientes, la puso inmediatamente en su boca. Aun a pesar de que sentía una punzada de remordimiento, sabiendo cómo de valiosos eran estos objetos, decidió que era más importante aumentar su fuerza antes de nada. Mientras la píldora entraba en su cuerpo, Lin Don podía sentir en vivo un ariade de poder medicinal puro y potente explotando dentro de su cuerpo. Mientras que la píldora realizaba su efecto, el cuerpo de Lin Don se volvió similar a un fantasma hambriento. Sus músculos y órganos internos devoraron fervientemente el efecto puro medicinal. Mientras que su cuerpo se atiborraba a sí mismo, la semilla de poder yuan que estaba fluyendo dentro de los canales internos de su cuerpo empezó a liberar una fuerza de succión, que iba creciendo gradualmente mientras consumía una parte del efecto medicinal. Esta situación continuó aproximadamente por 10 minutos. Después de los cuales, el potente efecto medicinal empezó a debilitarse. Después de media hora, Lin Don abrió finalmente sus ojos lentamente. ¡Qué potente efecto medicinal! Mientras abría sus ojos, Lin Don podía sentir la energía vigorosa fluyendo a través de sus canales y el crecimiento de la semilla de poder yuan. Una mirada de entusiasmo incontrolable apareció en sus ojos. Esta era la primera vez que consumía una píldora elaborada desde un elixir de grado 3, sus efectos estaban más allá de sus expectativas. En general, la mayoría de los elixires solían ser un suplemento para el propio cuerpo, aún así, debido a diversas razones, también solían tener inesperados efectos secundarios. Aún así, la píldora que Lin Don acababa de consumir, no tenía ningún efecto secundario. Era casi como si el talismán de piedra hubiera eliminado toda impureza y debilidad en los elixires durante el proceso de refinado. Debido a ello, uno era ahora capaz de absorber completamente y beneficiarse del consumo de elixires. Además, la eficiencia de esta única píldora particular superaba por mucho el de su respectivo elixir. Ya que no había desperdicio durante el proceso de absorción, los beneficios de una píldora probablemente se igualaban al de multitud de tallos de elixires del mismo grado. Mi semilla de poder yuan está expandiéndose. A este ritmo, no pasará mucho antes de que pueda avanzar a la octava capa de cuerpo templado. El entusiasmo se reflejaba en los ojos de Lin Don. Cuando había escuchado primeramente que Lin Xiao y el resto habían puesto tan grandes expectaciones en él para la casa del pueblo Qingyan, sería una mentira decir que no sintió ninguna presión. Aún así, sabía que las familias Leirishye tenían la ventaja en términos de recursos. Más aún, se decía que habían varios miembros capaces entre la actual generación joven en sus familias. Además, Lin Don sabía que si él quería alcanzarlos, debía trabajar extra duro. Como parte de la familia Lin, sabía que también tenía que pensar en el gran cuadro. Si él pudiera conseguir un buen resultado en la próxima casa del pueblo Qingyan, sería un refuerzo enorme para la reputación de la familia Lin y mejoraría su estatus, permitiendo a la familia Lin volverse como el dojo Espada Furiosa, permitiéndoles estar mano a mano con las familias Leirishye en el futuro. Ya he dominado realmente por completo el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones. Mañana, visitaré la biblioteca de artes marciales de la familia y veré si puedo aprender algún poderoso arte marcial para aumentar mi potencial de lucha. Lin Don murmuró para sí mismo. Después de todo, su ventaja yacía en tener una sombra brillante como mentora, permitiéndole sacar el potencial de cualquier arte marcial por completo. Por tanto, no podía renunciar a esta ventaja. Conforme tomaba esta decisión, guardó sus botellas cuidadosamente y cayó en un sueño profundo. Las intensas batallas de hoy le habían drenado completamente. El siguiente día, justo después de que Lin Don terminara su régimen de entrenamiento, se dirigió inmediatamente hacia las residencias de la familia Lin. En su camino, muchos rostros extraños le saludaron instantáneamente mientras que pasaban a su lado. Su comportamiento excesivamente amable hizo que Lin Don se sintiera incómodo por lo que casualmente los despidió y siguió adelante.
La biblioteca de artes marciales estaba localizada en el patio trasero de la familia Lin, y era considerado como un lugar importante en la familia Lin. Sin permiso, nadie sería capaz de entrar. En la entrada de la biblioteca de artes marciales habían plantados varios guardias. Aún así, claramente reconocieron a Lin Don y le dieron la bienvenida jovialmente y le acompañaron hacia las instalaciones. Conforme ponía un pie dentro de la biblioteca de artes marciales, el olor de libros rancios le asaltó inmediatamente. Conforme Lin Don escaneaba los alrededores, se dio cuenta de que esta instalación era bastante grande. Dentro de la instalación había hileras de estanterías llenas con manuales de artes marciales. Esta era la primera vez que Lin Don vio tantos y tan diferentes manuales de artes marciales. Inmediatamente un fuego se encendió dentro de su corazón. Sabía que la familia Lin debía haber gastado una suma exorbitante en orden de conseguir una colección tan vasta. Mientras que daba una vuelta pausada por la biblioteca, brillantes manuales se reflejaban en sus rápidos ojos. Arte marcial de nivel 1, puño desprendimiento. Arte marcial de nivel 1, patada relámpago. Arte marcial de nivel 2, palma errante. Lin Don era deslumbrado mientras sus ojos se empapaban en todas esas diferentes variedades de manuales de artes marciales disponibles. Aún así, la mayoría de estos artes marciales eran nivel 1 o nivel 2. Hasta ahora, todavía no había descubierto ningún arte marcial de nivel 3. Todas las artes marciales de nivel 3 están localizadas en la parte más profunda. No las encontrarás por aquí. Justo mientras Lin Don levantaba sus cejas, una dulce voz resonó repentinamente detrás de él. Rápidamente giró su cabeza, únicamente para ver a Lin Xia apoyada en una estantería con sus brazos cruzados sobre su pecho, mirándole con una sonrisa. «Oh Lin Xiaojie. ¿Estás aquí también?». Lin Don respondió con una sonrisa después de ver a Lin Xia. «Lin Don Biaodi, parece que el agua todavía corre profundamente». Lin Xia comentó, con una dulce sonrisa en su bonito rostro mientras se acercaba a Lin Don. Después de escuchar estas palabras, Lin Don únicamente pudo responder con una seca carcajada. «Ven, déjame llevarte a donde están nuestros manuales de artes marciales de nivel 3. De todas formas, abuelo una vez dijo que si uno no había alcanzado el nivel Yuan terrenal, no sería sabio entrenar en artes marciales de nivel 3 o superiores». Lin Xia se mofó de él suavemente mientras que pasaba limpiamente junto a Lin Don. Su delgada y elegante figura parecía especialmente seductora. Lin Don dejó el manual de arte marcial de nivel 2 que tenía en sus manos y la siguió con una sonrisa. Después de seguir a Lin Xia por unos cuantos minutos, caminaron hacia un área con menos estanterías. Finalmente, Lin Xia paró delante de una estantería escondida justo al final y dijo: «Estos son todos los manuales de artes marciales de nivel 3 que la familia Lin posee». Lin Don se inclinó su cabeza con curiosidad hacia adelante para ver únicamente 10 manuales viejos que estaban amarilleándose por la edad en la estantería. Al lado de cada manual, había un bloque de madera explicando cada arte marcial en detalle. Arte marcial nivel 3, mano terciopelo de aire retornado. Arte marcial nivel 3, garra sin sombra. Los ojos de Lin Don se iluminaron mientras sus ojos se deslizaban por estos 10 bloques de madera. Basado en sus nombres únicamente, podía sentir que estos artes marciales eran de hecho más poderosos. No puedes estar pensando en aprender artes marciales de nivel 3, ¿verdad? Lin Xia, que estaba plantada justo al lado de él, comentó de forma gruñona mientras que vio la expresión de Lin Don. Lin Don sonrió mientras que casualmente cogió uno de los manuales de artes marciales. Aún así, su mirada se giró repentinamente hacia la esquina de la estantería mientras se daba cuenta de que allí escondido, había un manual de artes marciales de color negro. ¿Qué es eso? Lin Don caminó hacia allí con una expresión desconcertada mientras que mantenía sus ojos abiertos hacia el bloque de madera a su lado. Arte marcial nivel 3. Sello de la Puerta Maravilla. Incompleto. Capítulo 28. Sello de la Puerta Maravilla, incompleto. Sello de la Puerta Maravilla, incompleto. Lin Don miró boquiabierto a la descripción del bloque de madera. No esperaba que el manual de arte marcial de grado 3 estuviera realmente incompleto. Resulta que este manual de arte marcial fue encontrado por el abuelo. Aún así, como pone en la descripción,
Este manual de arte marcial está incompleto. Si realmente quieres aprender un arte marcial de grado 3, te sugiero que aprendas algún otro. Dijo Lin Xia mientras caminaba hacia adelante. Si el abuelo quiere mostrar un manual incompleto, ¿debe implicar que el sello de la Puerta Maravilla debe de ser de hecho poderoso?, preguntó con curiosidad Lin Don. Está bien. Aún así, lo importante es que no puedes dominarlo completamente. De acuerdo con el abuelo, incluso si dominas este manual de arte marcial incompleto, únicamente será tan poderoso como un arte marcial de grado 3, o quizá aún más débil. Replicó Lin Xia con una sonrisa. Más aún, es excesivamente difícil dominar este incompleto sello de la Puerta Maravilla. De hecho, mucha gente en la familia Lin lo ha intentado, pero hasta ahora, únicamente abuelo y tu padre lo han logrado. Además, como su poder es menor a otras artes marciales de nivel 3, finalmente lo abandonaron. Lin Xia le advirtió, notando que Lin Don todavía estaba tentado a intentarlo. Oh. Lin Don se hizo un poco hacia atrás al pensar que únicamente su padre y abuelo habían logrado dominar este arte marcial. Parecía como si este arte marcial de sello de la Puerta Maravilla fuera realmente algo especial. Si está incompleto, ¿será capaz la misteriosa sombra brillante de restaurar completamente los capítulos perdidos?, se preguntó Lin Don. Basándose en su experiencia con el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones, parecía que la sombra brillante pudiera perfeccionar cualquier otro arte marcial. Podría también perfeccionar este arte marcial incompleto llamado sello de la Puerta Maravilla. Si la sombra brillante era capaz realmente de restaurar perfectamente este arte marcial, Lin Don habría indudablemente descubierto un enorme tesoro. Aún a pesar de que era incapaz de imaginar cómo de fuerte era el sello de la Puerta Maravilla en estos momentos, el hecho era que, aún incompleto, se podía calificar como un arte marcial de grado 3. Esto apuntaba a que si este manual de arte marcial estuviera completo, al menos sería un arte marcial de grado 4. Arte marcial de grado 4. Eso ya no pertenecería a una categoría baja, sino a una categoría media de artes marciales. De hecho, en toda la familia Lin, únicamente había un manual de arte marcial de grado 4, el único que robó secretamente el abuelo cuando fue desterrado del clan Lin. Si Lin Don pudiera dominar un arte marcial de grado 4, tenía completa fe de que podría incluso derrotar a un practicante de la 9ª capa de cuerpo templado. Tengo que al menos intentarlo. El corazón de Lin Don bullía ahora de excitación en cuanto a la perspectiva de aprender un arte marcial de nivel 4 mientras miraba al manual de color oscuro con ojos apasionados. Momentáneamente, había suprimido el entusiasmo en su corazón mientras se acercaba a coger el manual. Aún así, su brazo se detuvo repentinamente a mitad de camino. «Oye, tú, descarado compañero, ¿por qué no me escuchas? Estás pidiendo que te derroten». Lin Xia, que estaba detrás de él, le riñó después de ver lo determinado que estaba todavía Lin Don a elegir este manual de arte marcial incompleto, sin tener en cuenta su advertencia. «Ah, déjame intentarlo primero, si no es adecuado, simplemente lo cambiaré por otro distinto», replicó Lin Don con una sonrisa. «Tú. Arg, bien. Como quieras». Era evidente lo frustrada que estaba Lin Xia mientras estampaba su pie contra el suelo. Previamente, había visto a mucha gente intentar aprender este arte marcial incompleto también. Muchos de ellos tenían el mismo tiempo de mentalidad que Lin Don, creyendo ingenuamente que podían dominarlo. Aún así, al final, todos ellos habían terminado decepcionados y finalmente habían cambiado hacia otro arte marcial nuevo. Además, ella no quería ver a Lin Don gastar su tiempo en esfuerzos inútiles. «No te preocupes, Lin Xiaojie. Simplemente tengo curiosidad. No tengo hechos planes concretos de empezar a entrenar todavía», respondió Lin Don con una sonrisa. Sabía que Lin Xia estaba simplemente mirando por él. «De acuerdo, cuídate bien tú mismo. No retrases tu entrenamiento debido a esto. Estos bastardos de las familias Lei y Xie nos han estado observando por un tiempo, y aún más, frecuentemente nos hemos chocado con sus miembros de la joven generación». Mientras que mencionaba este hecho, rastros de ira se mostraban en las mejillas de Lin Xia. Inmediatamente, su expresión se volvió ligeramente sombría mientras suspiraba,
De todas formas, el hecho es que esos bastardos son de hecho más fuertes que nosotros. Cada vez que nos chocamos, acabamos finalmente perdiendo. Además, como es inapropiado que los adultos intervengan en estos temas, simplemente pueden quedarse a un lado sin poder hacer nada. ¿Quién es actualmente el más fuerte entre la generación joven de las familias Leisye?, preguntó Lyndon mientras asentía suavemente con su cabeza. No estaba sorprendido de este hecho, después de todo, esas dos familias estaban bien establecidas en el pueblo Qingyan. En comparación, la familia Lin se sentía como si fuera extranjera. Entre la generación joven de la familia Lei, el más fuerte sería Lei Li. Por lo que sé, ya avanzó a la 8ª capa del cuerpo templado hace 4 meses. Justo ahora, puede ser que quizá haya alcanzado la 9ª capa. En cuanto a la familia Xie, debería de ser Xie Jingying. Ella debe de estar en la 8ª capa de cuerpo templado. Cuando Lin Xia mencionó este nombre, apretó sus dientes. Evidentemente había mala sangre entre ellas. Lei Li, Xie Jingying. Lyndon recitó silenciosamente sus nombres mientras se lamentaba del hecho de que las familias Lei y Xie estuvieran de hecho mucho mejor establecidas que la suya. ¿Y qué hay del dojo Espada Furiosa? Lyndon había recordado de pronto a la facción que había avanzado aún más rápidamente que la familia Lin, aun a pesar de que hubieran llegado después al pueblo Qingyan. En el dojo Espada Furiosa, el más fuerte debería de ser Wu-un. Justo ahora, su fuerza parece estar aproximadamente en la 8ª capa de cuerpo templado. Aún así, está constantemente peleando con aquellos dos de las familias Lei y Xie. De hecho, luchó contra Lei Li antes, aunque fue finalmente derrotado. Respondió Lin Xia. Un grupo temible de hecho. Lyndon sonrió suavemente, apretando su mano involuntariamente en el agarre del manual oscuro de arte marcial. No había motivo para él de competir con Lin Hon ni con el resto nunca más, de hecho, debería de luchar contra esas respetables figuras de las jóvenes generaciones del pueblo Qingyan. Sí, en comparación, la generación joven en la familia Lin es definitivamente más débil. Lin ya suspiró, aún así, su moral se vio elevada pronto mientras observaba a Lyndon y proclamaba felizmente, aún así, las cosas van a cambiar. Con alguien oculto como tú a nuestro alrededor, nuestra familia Ling acabará consiguiendo un resultado excelente en la próxima casa. Lin Xiaojie, piensas demasiado bien de mí. Después de todo, mi fuerza actual es similar a la tuya. Comparado con esos 3 compañeros, todavía tengo un largo camino que recorrer. Lyndon sacudió su cabeza, con una sonrisa en su cara. Deja de actuar tímidamente. Meramente has estado entrenando por menos de 1 año, ¿sabes cuánto hace que empecé a entrenar? A tu velocidad actual, puedes fácilmente superar a Lei Li y volverte en el mejor miembro de la generación joven de todo el pueblo Qingyan. Replicó mientras ponía los ojos en blanco. Aún así, déjame advertirte primeramente. Una vez que te vuelvas más fuerte que Lei Li, debes de ayudarme a ocuparme de esa P*** a de Xie Jingying, o si no, no te perdonaré nunca. Como si hubiera recordado algo, Lin ya amenazó a Lyndon repentinamente. Lyndon estaba sorprendido al ser testigo del brillo terrorífico en los ojos de Lin ya, era como si estuviera mirando a una pequeña tigresa. Inmediatamente, asintió y replicó con una seca carcajada, ya que Lin Xiaojie me ha pedido este favor, por supuesto lo cumpliré. Aún así, ¿por qué me debo de ocupar de Lei Li para ocuparme de Xie Jingying? Esto es porque Xie Jingying es la prometida de ese bastardo. Si vas a ocuparte de ella, primero debes pasar sobre Lei Li. Explicó Lin Xia. Comprendido. Lyndon se puso pensativo, poco después, asintió con su cabeza. De acuerdo, se está haciendo tarde. Tiempo de irse. Después de que te registres, puedes llevarte este manual de arte marcial incompleto a casa. Lin ya asintió con satisfacción antes de girarse e irse caminando. Mientras ponía sus manos detrás de su espalda, su coleta se extendió hasta su delgada cintura, moviéndose de un lado para otro al mismo tiempo que sus andares, dando la impresión de una chica vivaz. Mientras seguía a Lin ya, Lyndon rápidamente lo registró y después se fue de la biblioteca de artes marciales con el manual de arte marcial incompleto de sello de la Puerta Maravilla en su mano.
Después de que se fuera de la biblioteca de artes marciales, Lin Xia y Lin Don charlaron por un tiempo antes de que ella se fuera finalmente. Lin Don dio un suspiro de alivio mientras procedía a irse de regreso a casa. Estaba extremadamente entusiasmado de ver si la misteriosa sombra brillante podía restaurar completamente este incompleto arte marcial llamado Sello de la Puerta Maravilla. Capítulo 29. Un cambio en el talismán de piedra. La débil luz de luna envolvía toda la tierra con una capa plateada. La figura de Lin Don apareció de nuevo en la oscuridad del dominio espiritual. Cerca de allí, seguían existiendo las dos sombras brillantes mostrando el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones respectivamente. Aún así, esta vez, Lin Don no se molestó en mirar a ninguna de las dos sombras brillantes. En cambio, miró fijamente a un punto detrás de la segunda sombra brillante, mientras sombras de anticipación y nerviosismo coloreaban su rostro. En la tarde, había ya realmente leído el manual de Sello de la Puerta Maravilla. Aún así, tal y como Lin ya había dicho, esto era únicamente un manual incompleto, y dominar este extremadamente complicado y detallado arte marcial, era de hecho excesivamente difícil. Por tanto, después de toda una tarde de intenso estudio, había conseguido pocos resultados. Además, este manual incompleto de Sello de la Puerta Maravilla era diferente de otros artes marciales con los que Lin Don había entrado en contacto antes. Por ejemplo, el puño penetrante y la palma de 8 desolaciones eran ambos artes marciales que envolvían una secuencia fija o movimientos en patrones. En comparación, el Sello de la Puerta Maravilla usaba algún tipo de sellos manuales en orden de sacar fuera del cuerpo la energía Yuan y, cuando la energía Yuan era combinada con los sellos manuales, un extremadamente fuerte poder se generaba. Aunque le había dado un vistazo a todo el manual, Lin Don todavía era capaz de sentir que el método de sellos descrito en el incompleto manual no estaba completo. Tal vez era esto por lo que Lin Xiao y Lin Zentian habían decidido abandonar este arte marcial, aun después de lograr dominar este método de sellos manual. Después de todo, sin el manual completo, era imposible sacar el verdadero poder del Sello de la Puerta Maravilla. En cuanto a los faltantes métodos de sellos de mano, Lin Don tenía la esperanza de que la sombra brillante del talismán de piedra fuera capaz de completarlos. Bajo la cansada mirada de Lin Don, al principio, nada ocurrió dentro de la oscuridad detrás de la segunda sombra brillante, hasta que momentáneamente, la oscuridad se profundizó y se formó una tercera sombra brillante. Después de ser testigo de cómo la sombra brillante tomaba forma, Lin Don no podía evitar dar un pesado suspiro de alivio dentro de su corazón. Cuando esa sombra brillante finalmente parpadeó hacia la existencia, sus manos se juntaron para formar un sello manual complicado. Esto es de hecho el sello manual de apertura del método del Sello de la Puerta Maravilla. Una luz se encendió en los ojos de Lin Don mientras enfocaba todos sus sentidos en la sombra brillante. Después del primer sello manual, la brillante sombra mostró 5 sellos manuales más en sucesión. Cada forma de sello manual mostrado era bastante diferente al anterior, ni siquiera con las preparaciones que había hecho por la tarde. Sintiéndose presionado, Lin Don era capaz de mantener su ritmo. Cuando el sello manual hecho por la sombra brillante cambió por 7ª vez, el corazón de Lin Don empezó a latir rápidamente ya que los métodos de sellos de mano escritos en el manual incompleto terminaban allí. Por tanto, el resto de métodos de sello de mano no estaban grabados en este manual incompleto. Bajo la fiera e intensa mirada de Lin Don, los originalmente delicados movimientos de la sombra brillante repentinamente hicieron una pausa. Después de lo que pareció una eternidad, afortunadamente, el sello de manos finalmente continuó cambiando. Conseguido. Observando a las manos de la sombra brillante, los nuevos sellos manuales eran claramente muy extraños, aunque también parecían estar en concordancia con los previos movimientos de sellos manuales. Lin Don podía apenas evitar ponerse a dar saltos de alegría, mientras que el entusiasmo y la felicidad fluían por su rostro. El incompleto manual de arte marcial era perfectamente restaurado gracias a la fantástica habilidad de la brillante sombra del talismán de piedra. Pensar que realmente funciona. Sobreponiéndose a sus emociones, le tomó un tiempo a Lin Don recuperar finalmente su compostura y otra vez se enfocó en la brillante sombra del talismán de piedra. Aún así, su tez cambió repentinamente al darse cuenta de que la brillante sombra parecía desvanecerse y parecía mucho más débil que antes.
aunque la velocidad con la que los sellos manuales cambiaba había empezado a ralentizarse. ¿Qué está pasando? Después de ser testigo de esta escena, Lyndon se sintió altamente alarmado. Esta era la primera vez que algo así había pasado, ni siquiera cuando había obtenido el talismán de piedra. La expresión en el rostro de Lyndon se volvió un poco fea, mientras la velocidad a la que la sombra brillante pasaba entre cada sello manual se volvía gradualmente más lento. Al final, la sombra brillante acabó inesperadamente parándose. Aún así, el último sello manual en las manos claramente no era el último en el sello de la Puerta Maravilla. Quizá la sombra brillante del talismán de piedra es incapaz de restaurar completamente este sello de la Puerta Maravilla. Las cejas de Lyndon se juntaron arrugándose, mientras era evidentemente incapaz de comprender por qué la brillante sombra del talismán de piedra, que había estado bien hacía unos momentos, finalmente se había vuelto incapaz de ejecutar el sello de la Puerta Maravilla. Aún así, aunque la brillante sombra del talismán de piedra se había pausado, después de un tiempo, otra vez volvió al punto de comienzo del sello de la Puerta Maravilla. También, incluso en esta segunda repetición, Lyndon se sintió decepcionado cuando vio que la sombra brillante todavía paraba en el mismo lugar que lo había hecho anteriormente. Aún a pesar de seguir repitiéndose una y otra vez, no había mayores mejoras en el sello de la Puerta Maravilla. Lyndon miró boquiabierto a la sombra brillante del talismán de piedra. Un tiempo después, finalmente alcanzó el límite de su paciencia y se rindió. Mientras suspiró, burlándose de sí mismo dijo, «Olvídate, quise hacer más con lo poco que tenía. Por lo menos, todavía está más completa que la versión incompleta escrita en el manual». Después de decirse esto, Lyndon estiró sus manos, mientras imitaba a la brillante sombra del talismán de piedra y formaba los sellos manuales. Esto ocurrió por un buen rato antes de que finalmente Lyndon relajara sus manos y tomara aire profundamente. Aunque los sellos manuales eran complicados, bajo el perfecto tutelaje de la brillante sombra del talismán de piedra, grabar estos sellos manuales en la mente no sería una tarea difícil. Aún así, aunque eran fáciles de recordar estos sellos manuales, era una totalmente diferente historia cuando se veía forzados a usarlos en una batalla. De acuerdo con el manual incompleto, este sello de la Puerta Maravilla se divide en 4 capítulos. Aún así, el manual incompleto únicamente tiene los sellos manuales del primer capítulo. Si no me equivoco, los sellos manuales extras mostrados por la sombra brillante del talismán de piedra pertenecen al segundo capítulo. Aunque porque al sombra brillante no puede restaurar los capítulos tercero y cuarto. Puede ser que sean demasiados complejos para que los maneje. Las pupilas de Lyndon titilaron de lado a lado mientras rascaba su cerebro buscando una solución. Al final, únicamente pudo sacudir su cabeza y suspirar, si son 2 capítulos, entonces, son 2 capítulos. De todas formas, con mi fuerza actual, sería un buen logro el dominar el primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla. Lyndon se consoló a sí mismo por dentro, antes de salir del dominio espiritual con una pizca de pesar. En su cama, los ojos fuertemente cerrados de Lyndon finalmente se abrieron. Su fuerte y saludable figura saltó de la cama antes de concentrar su energía dentro de su abdomen, mientras sus manos se juntaban para formar vastas imitaciones de esos complicados sellos manuales. Mientras se movía de un sello manual al siguiente, ondas de poder Yuan fueron transmitidas repentinamente desde la semilla de poder Yuan hacia los canales de Lyndon. Aún así, sus movimientos fueron extremadamente minúsculos, y después de parpadear, desaparecieron de nuevo. Mientras las ondas se desvanecían, Lyndon, sin poder hacer nada, sacudió su cabeza. Aunque había memorizado los sellos manuales, todavía le quedaba un largo camino por recorrer para poder alcanzar la etapa donde pudiera usar el poder Yuan y el método de sellos manuales a la vez. Después de todo, como se había dicho, el primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla era realmente considerado como un arte marcial de nivel 3. El primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla es realmente equivalente a un arte marcial de nivel 3, si se le añade el segundo capítulo, entonces incluso si el sello de la Puerta Maravilla no se puede considerar un arte marcial de nivel 4, definitivamente estaría por encima de los demás artes marciales de nivel 3. Mientras los pensamientos de Lyndon alcanzaban este punto, la melancolía de antes se debilitó considerablemente.
dejó salir un suspiro mientras su mano se alzaba para recoger el talismán de piedra de su cuerpo. Sin embargo, de pronto notó algo por la esquina de su ojo y su tez cambió enormemente. ¿Qué está pasando? El talismán de piedra se había vuelto algo más oscuro y el originalmente cálido sentimiento como jade casi se había disipado completamente. Incluso los extraños símbolos místicos que lo cubrían se habían vuelto apenas discernibles. El actual talismán de piedra, ya no parecía distinto de una piedra de un camino. Era como si el talismán de piedra hubiera perdido su suministro de poder y se hubiera convertido en una piedra normal. Falta de energía. Un pensamiento pasó por su mente, haciendo que el frenesí del corazón de Lindon se dispersara. Únicamente ahora empezaba a comprender vagamente por qué la sombra brillante del talismán de piedra podía únicamente restaurar hasta la mitad de los capítulos antes de pararse automáticamente. Quizá este talismán de piedra requiera energía para poder perfeccionar estos artes marciales. Ya que realmente he gastado su energía en el puño penetrante, en la palma de 8 desolaciones, y ahora con el sello de la puerta maravilla, su fuente de energía original se ha gastado. Esto debe de ser lo que ha pasado. En su habitación, Lindon quitó el sudor frío de su frente. Ya que ahora sabía dónde yacía el problema, podía buscar una solución para resolverlo. Después de todo, este talismán de piedra era demasiado importante para él. Sin importar cómo, no podía permitirse que nada le ocurriera. Capítulo 30. Un logro menor. Lindon sabía que había dos métodos para adquirir más energía, a partir de elixires o del poder Yuan. La probabilidad del primero era relativamente menor. Basándose en la habilidad del talismán de piedra para refinar píldoras, no parecía estar muy interesado en la energía contenida en los elixires. Por lo tanto, tenía que confiar en el poder Yuan. Mientras se daba cuenta de ello, Lindon dudó por un momento antes de lentamente cerrar sus ojos. Cuando sintió la semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo, un brillo débil surgió de repente en el centro de la palma de su mano. Un débil rastro de poder Yuan surgía lentamente bajo la piel de su palma. Como fuera, el poder Yuan era incapaz de salir de su cuerpo. Después de todo, basado en su capacidad actual, todavía estaba lejos de ese nivel de maestría sobre el poder Yuan. Vas, zumbido. No obstante, justo cuando Lindon fruncía el ceño, mientras agarraba el talismán de piedra, este de repente empezó a sacudirse y de pronto podía sentir las corrientes de energía dentro de él siendo violentamente aspiradas hacia afuera por el talismán de piedra. Debido a esa fuerza de succión, el pequeño rastro de poder Yuan surgiendo lentamente debajo de la piel de su palma fue instantáneamente absorbido. No obstante, el talismán de piedra no estaba satisfecho. Lindon sintió la fuerza de succión extenderse dentro de su cuerpo y continuar absorbiendo más poder Yuan de la semilla que tenía dentro. Este repentino cambio causó que el rostro de Lindon se volviera pálido. La semilla de poder Yuan era el fruto de su trabajo de más de medio año de entrenamiento. Si era completamente absorbida hasta no quedar nada por el talismán de piedra, todo su trabajo duro se habría ido río abajo. En el instante en que entraba en pánico, un dolor agudo surgió de su palma. Rápidamente se volvió a mirar, solo para ver que el talismán de piedra de manera inesperada había comenzado a incrustarse en la palma de su mano. La velocidad a la que el talismán de piedra se fusionaba con su mano iba aumentando rápidamente. Mientras trataba desesperadamente de despegarlo, el talismán de piedra ya se había introducido en su palma. No obstante, su palma estaba completamente ilesa sin un solo rasguño en su piel. Al mismo tiempo que el talismán de piedra se deslizó en la palma de su mano, la fuerza de succión se iba haciendo cada vez más débil, hasta que finalmente desapareció. Lindon suprimió el pánico en su corazón mientras se giraba a ver su palma, solo para encontrar una fila de símbolos que brillaban débilmente. Estos lucían como si hubieran sido impresos por dentro de su piel, y eran difíciles de encontrar a menos que uno mirara de cerca. Estos símbolos no eran ajenos a Lindon ya que eran exactamente los mismos símbolos que había en el talismán de piedra. Al contemplar los misteriosos símbolos, Lindon se encontraba completamente sin palabras. Podía sentir claramente que el talismán de piedra había entrado en su palma. Tal vez debido a esta conexión física, ahora se sentía más familiarizado con el talismán de piedra. Cuando intentó interactuar con el talismán de piedra dentro de su palma,
Lindon cerró los ojos, y al instante, fue llevado en el dominio espiritual. Allí, el brillo de la tercera sombra resplandeciente parecía haberse recuperado ligeramente. Como suponía, el talismán de piedra necesita poder Yuan con el fin de perfeccionar las artes marciales. Al ver esta escena, Lindon asentía con la cabeza ya que finalmente había comprendido uno de los misterios detrás del talismán de piedra. Cerró sus ojos y salió del dominio espiritual. Desde que el talismán de piedra entró a su cuerpo, podía entrar al dominio espiritual siempre que quisiera. El poder Yuan en mi cuerpo es muy débil. Por lo tanto, el talismán de piedra es incapaz de perfeccionar el sello de la Puerta Maravilla. Supongo que este arte marcial es realmente complejo. Lindon se dijo a sí mismo mientras cerraba sus dedos para formar un puño. Parece que tengo que mejorar mi fuerza lo más pronto posible. Lindon suspiró suavemente. Finalmente, entendió que el talismán de piedra requería una gran cantidad de poder Yuan para perfeccionar artes marciales de nivel más alto. Anteriormente, cuando él se encontraba con artes marciales de nivel 1 como puño penetrante, podía perfeccionarse fácilmente. De todos modos, ahora que se había encontrado con un arte marcial de alto nivel, que además estaba incompleto, necesitaba abastecerse de enormes cantidades de poder Yuan. Sobre este pensamiento, Lindon decidió temporalmente suprimir su deseo de dominar el sello de la Puerta Maravilla. Cuando se sentó en su cama, sacó una botella de líquido Link del talismán de piedra y metió algunas gotas en su boca. Poco después, su cuerpo empezó a absorber los flujos de poder medicinal puro de forma que su semilla de poder Yuan creció gradualmente. Durante el siguiente mes, Lindon decidió recluirse por sí mismo. Era raramente visto caminando por la familia Lin mientras dedicaba todo su tiempo y esfuerzo en entrenar. Gracias a la ayuda del líquido Link del talismán de piedra, varias píldoras de elixires y su incansable régimen de entrenamiento, se las arregló para lograr un avance significativo. En el plazo de un mes, la semilla de poder Yuan dentro de su cuerpo había multiplicado su tamaño unas cuantas veces. De hecho, el poder Yuan contenido dentro de él superaba con creces la cantidad que había tenido durante la competición familiar. A pesar de que aún no ha avanzado a la octava capa de cuerpo templado, era solo cuestión de tiempo. En cuanto al primer capítulo del sello de la Puerta Maravilla, Lindon lo había practicado incesantemente durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, se había convertido más y más competente y ahora podía usar mejor el poder Yuan y técnicas de sellos manuales en conjunto. Sin embargo, con respecto al segundo capítulo del sello de la Puerta Maravilla, independientemente de lo mucho que se esforzó, Lindon todavía era incapaz de activar cualquier poder Yuan en conjunto con ello. Tal vez su fuerza era demasiado débil aún. Sin embargo, su duro trabajo a lo largo del mes había dado sus frutos. En la espesura del bosque, Lindon se sentó encima de un bloque de piedra con los ojos fuertemente cerrados. Rastros débiles de sudor eran visibles en su cuerpo, lo que indicaba que acababa de pasar por un periodo de entrenamiento vigoroso. Como Lindon se sentó con los ojos cerrados, rastros de poder Yuan flotando en el aire constantemente fluían dentro de él en sincronía con su respiración y nutrían cada parte de su cuerpo. Por supuesto, la pequeña cantidad de poder Yuan era insuficiente para satisfacer la demanda de Lindon, por lo que se tragó despacio una píldora Reisi rojo llameante. Cuando la píldora entró a su cuerpo, un poderoso poder medicinal explotó instantáneamente en su cuerpo. En ese momento, Lindon pudo sentir una sensación vigorizante constantemente recorriendo sus huesos y tejidos. Mientras el poder medicinal recorría todo su cuerpo, era refinado por sus canales en pequeños rastros de poder Yuan, los cuales eran asimilados después dentro de su semilla de poder Yuan. Vas, zumbidos. A medida que más poder Yuan fluía dentro de su semilla de poder Yuan, esta semilla de poder Yuan, que nunca se había movido antes, de repente tembló ligeramente. Una tenue neblina que rodeaba la semilla de poder Yuan se transformó en un halo resplandeciente que se movía en espiral alrededor de la semilla de poder Yuan. Justo mientras que la niebla resplandeciente se transformaba en un halo, Lindon podía claramente sentir que la semilla de poder Yuan dentro de él había comenzado a fluir a lo largo de sus canales y se movió a la parte baja de su abdomen. Sin embargo, justo mientras que la semilla de poder Yuan llegaba al final del canal interior de su cuerpo, una resistencia invisible apareció.
Era como un muro invisible que inmediatamente detuvo la semilla de poder Yuan en su camino. Enfrentado a la obstrucción de la pared invisible, la semilla de poder Yuan intentó traspasarla a la fuerza. Sin embargo, después de unos cuantos intentos, parecía tener poco efecto, por lo que solo podía renunciar a ello. Octava capa de cuerpo templado. Después que la semilla de poder Yuan fue bloqueado por la fuerza invisible, Lin Don lentamente abrió sus ojos. Mientras exhalaba profundamente, una expresión de entusiasmo iluminó sus ojos. Su semilla de poder Yuan se había fortalecido varias veces en comparación a cuando fue la competición familiar. Basado en su progreso actual, él debería estar en la octava capa de cuerpo templado. Esa barrera invisible debe ser la barrera Dantien. Si puedo romper a través de esta barrera, mi semilla de poder Yuan sería capaz de entrar en mi Dantien y sentar sus raíces firmemente ahí, formando una base estable para el entrenamiento. Lin Don murmuró para sí mismo: cuando la semilla de poder Yuan ponga sus raíces en su Dantien, sería una señal de que estaría cerca de avanzar a la novena capa de cuerpo templado. Sin embargo, basado en la situación actual, todavía tenía que trabajar duro durante un tiempo antes de poder llegar a ese paso. No obstante, el haber progresado desde la séptima capa de cuerpo templado a la octava capa en meramente un mes, era un logro de por sí impresionante. Por lo tanto, sería demasiado ambicioso apuntar a la novena capa en este momento. Después de todo, Roma no se construyó en un día. Conforme saltaba del bloque de piedra, Lin Don estiró su cuerpo. Con una seria expresión en su cara, formó un complicado sello de manos. En el instante que el sello de manos se formó, un aura especial brotó de su cuerpo y llenó el aire. Sus sellos de mano rápidamente cambiaron mientras formaba varios sellos de mano complejos en un corto periodo de tiempo. Siguiendo los cambios en los sellos de manos, la semilla de poder Yuan en su cuerpo emitía corrientes de poder Yuan, que fluían rápidamente hacia sus manos. ¡Vamos! A medida que la mano de Lin Don se volvía más brillante, repentinamente dejó escapar un rugido mientras golpeaba con su palma en un peñasco de roca sólida. ¡Boom! Tras el contacto, el peñasco explotó instantáneamente, metralla de roca se esparció en todas direcciones. Jadeando pesadamente, un enrojecido Lin Don miró fijamente a los restos de la roca. Una expresión de placer incontrolable en sus ojos. Fue finalmente capaz de ejecutar el primer movimiento del sello de la puerta maravilla después de que había avanzado la octava capa de cuerpo templado. Esta abrumadora fuerza eclipsó incluso su 10º eco de puño penetrante. Las artes marciales de nivel 3 están realmente en su propia liga.